días, gracias a ustedes por el contacto. Con todo grado, muchas gracias. Lo primero, yo entiendo que no puede dar grandes detalles respecto de una investigación que, por cierto, es reservada, pero ¿sigue la familia pensando en un móvil político detrás de este crimen? Iván, la verdad es que con la familia y particularmente con la viuda del señor Ojeda, nosotros no hemos conversado acerca de un móvil único, muchos o varios. Partiendo de la base de que en estas investigaciones complejas es el avance el que tiene que dilucidar ese punto, y sobre todo porque tal como ha dicho también la Fiscalía como las autoridades de nuestro país, en este tipo de materia no es descartable ningún móvil. El hecho objetivo es que al día de hoy tenemos una persona que fue secuestrada prácticamente a ojos vistas, en segundo lugar retenida, ejecutada, enterrada con auxilio de medios bastante considerable, y eso configura a estas alturas un latrocinio. Esto es un crimen muy grave que se llama secuestro calificado o secuestro con homicidio, que hasta hace pocos años en Chile solo se sancionaba con la pena única de muerte. De tal manera que comprenderán ustedes lo complejo y difícil que es esta situación tanto para la familia como para el sistema judicial chileno en general. Claro, se trata de un crimen de la máxima gravedad. Entonces, usted como abogado y la familia no tienen una hipótesis preferida, una hipótesis que les haga más sentido, sino que están abiertos a lo que la investigación diga. Eso por una parte, y por otra, Iván, porque la experiencia enseña en este tipo de investigaciones complejas que cuando uno se, de alguna manera, entusiasma o compromete muy tempranamente con un móvil, en esta materia de delitos de homicidio y secuestro, el móvil, y perdone lo que le voy a decir para que no se malentienda, pasa a ser relativamente secundario después del hallazgo de una persona secuestrada y fallecida. Eso sirve para medir otras circunstancias, agravantes, calificaciones particulares. Pero si uno se ciega con una sola tesis al inicio, puede correr el error de tener una visión de túnel y en definitiva contaminar la investigación. De tal manera que en esto, atendido el estado primigenio de la misma, lo más razonable es mantenerse abierto a lo que vaya entregando la evidencia, más lo que uno pueda conjeturar. Poco después de producido el hallazgo y la confirmación por parte de la Fiscalía de la identidad del cadáver encontrado ahí en Maipú, la familia hizo ver por de pronto el deseo de ver personalmente los restos de su familiar, de su pariente. La pregunta es si eso tiene que ver con alguna desconfianza respecto de la identificación del cadáver o el natural deseo, la obvia intención de ver a un pariente que ha sufrido un crimen como este, digamos. Tiene que ver con distintos planos, Iván, y desde lo más a lo menos, en comparación con la situación específica nacional, dice relación con esto. Usted sabe que en relación con la conflictividad de lo que pueda ocurrir o no en Venezuela, hay investigaciones internacionales abiertas. Hace poco la Corte Penal Internacional acaba de autorizar al fiscal de la Corte Penal Internacional para que reasuma la investigación por eventuales infracciones del Estatuto de Roma. Investigación en la que nosotros también participábamos de antes. En segundo término, hay presentaciones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde hay varias, digamos, reclamaciones en relación con exceso de fuerza, aplicación de prisiones indebidas en determinados lugares, arrestos que podrían ser considerados arbitrarios, violación de acceso a la justicia y maltrato de los detenidos. En este caso en particular, lo que la familia y en particular su viuda quieren confirmar o descartar es una completa identidad. Entendemos que los análisis genéticos van a estar en el curso del día. Se ha hecho una identificación por huella dactilar. Yo debo agradecer también, sin vulnerar la investigación, la comunicación directa y franca con los fiscales y particularmente el jefe a cargo de esta investigación. La hemos tenido y muy constante. Vamos a avanzar en eso. Y por último, se trata también de tener una certeza íntegra del estado, completitud de los restos mortuorios del señor Ojeda y particularmente tener una apreciación directa también como evidencia material. Hay que entender que el cuerpo a estos efectos es una evidencia material, es una prueba más de su estado y descartar otras posibles especulaciones que se han dado en relación con su estado. Ya, claro, no hay desconfianza en la institucionalidad ni en las personas que están a cargo de la investigación, digamos. Yo creo que la palabra no es desconfianza, la palabra es, digamos, bastante reserva. ¿Por qué no temor? De alguna manera una petición de profunda exactitud y dedicación a esta investigación y que no se deseche ninguna hipótesis bajo el amparo o paraguas de una explicación temprana, como ocurre habitualmente, ¿no? Un ajuste de cuentas, un suicidio, que en este caso sería absurdo, ¿no? Pero otro tipo de asuntos. Evidentemente esta es una operación compleja, realizada compartimentada por un grupo considerable de personas,
con participación de múltiples de aquellas, con labores de desinformación, con despistes, con ingentes recursos y con algunas consecuencias que no dicen relación con un secuestro extorsivo normal, de tal manera que, normal, entre comillas, sin normalizar esa horrible situación. De tal suerte entonces que en este caso lo que la familia pide es una exhaustividad extrema. Y entendemos una respuesta que también necesita nuestro país completo. O sea, para usted es apresurado descartar la hipótesis de la intervención venezolana en el crimen. Mire, para mí es apresurado no solo eventualmente descartar esa que puede ser una conjetura, como muchas otras, 4 o 5 al menos que yo he leído en fuentes abiertas. Le reitero, Iván, que en este caso, en este tipo de procesos, no es conveniente entusiasmarse con ninguna tesis ni cerrarla tan rápido. Lo mejor es dejar que la evidencia... Sí, lo mejor es dejar que hable la evidencia, digamos, ¿no? Y la investigación. Así es. Exactamente. Oiga, pidió reunión con el fiscal nacional y con la ministra del Interior. ¿Con qué objetivo, abogado? Principalmente atendido el caso específico en lo que dice relación con aquello que el señor Ojeda y su familia tenían un especial estatuto de protección conforme al derecho internacional y lo mantienen. Particularmente se requiere extremar las medidas de seguridad de su familia, sin entrar en mayores detalles, y además partiendo de la base de que hay un hecho particular, ¿no? El señor Ojeda tenía el estatus de derecho internacional que tenía, otorgado también por el señor presidente de la República, y labores y funciones que corresponden tanto a la Subsecretaría de Seguridad Pública como al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. De tal manera que para estos efectos, en la consecuencia política institucional del estatus del derecho internacional, obviamente la, comillas, contraparte interesada en esto son los ministerios respectivos y la Fiscalía Nacional. De tal manera que solo se sigue con ello el protocolo fijado para hechos de este impacto. ¿La familia de la víctima tiene protección en estos momentos? Es un asunto que no puedo revelar, Iván, porque está sujeto necesariamente a las confidencialidades y a las delicadezas de este tipo de hechos. ¿Algún vínculo con el Tren de Aragua, con el crimen organizado, alguna actividad de la víctima, en este caso Ronald Ojeda, que hubiera podido rozar al Tren de Aragua o alguno de sus criminales? ¿La familia le ha revelado algún detalle que pudiera vincularlo al crimen organizado? Ni en esas conversaciones, ni en lo que yo he conocido, que ha llegado a mi conocimiento personal, he encontrado ese vínculo, salvo esas teorías, digamos, especulativas, que no sé si serán verdad o no, pero hay que confirmar o descartar, que en medios abiertos se leen, responderían a cierta tercerización del uso de grupos organizados para realizar este secuestro por encargo. Pero eso, como lo sabemos, es una tesis más que, reitero, debe quedar sujeta al avance de la investigación. El abogado de la esposa de Ronald Ojeda, Juan Carlos Manríquez, esta mañana en Mesa Central. Abogado, muchas gracias por la gentileza de estar con nosotros hoy. Muchas gracias a usted y buen día. Buenos días. Hasta luego. Acá en el estudio con Angélica Bulnes, con Mónica Pérez. Bueno, este ha sido un tema que evidentemente marca la semana, digamos, ¿no? Y yo creo que todo lo que va contando el abogado, por fin tenemos una manera de acceder a la familia, porque hasta un minuto no hemos podido contactar. Creo que ha hablado la mamá desde Venezuela, el hermano desde España, pero la esposa, que fue la testigo de cómo se llevan a este ex militar venezolano, no hemos podido acceder a ella, y es muy interesante ese testimonio, porque yo creo que lo que queda dando vuelta es que cuando, si bien ahora la teoría o las hipótesis policiales indican al Tren de Aragua, a uno le cuesta creer que esos 3 personas que vimos disfrazadas de la PDI sean parte de una banda criminal. Parecen muy bien preparados, muy bien formados. El secuestro fue planificado de una manera minuciosa, utilizaron 10 automóviles, no dejan huellas en también los automóviles. O sea, todos los detalles hablan de una sofisticación. Bueno, precisamente yo creo que eso es lo más importante, que más allá del móvil que se irá descubriendo en el camino de la investigación, es que estamos entrando en otra liga. O sea, este secuestro es de otra categoría de lo que conocíamos y lo que habíamos visto en el país hasta ahora, ¿no? Oye, vamos a ir con los temas de la Angélica, de la Mónica esta mañana, pero antes, adelanto la encuesta Pulso Ciudadano de Activa. Tenemos tres datos que les vamos a adelantar. Esto se publica en algún rato más para todos los medios. La primera lámina, la aprobación del presidente de la República, 25,5%, independientemente de la posición política. Si se aprueba o se desaprueba la forma en que Gabriel Boric está conduciendo el gobierno, 62,2%
el dato de desaprobación. Esto es un poquito más alto y un poquito más bajo. En el caso de la aprobación, está cerca del punto más bajo de aprobación en esta serie, que fue en agosto del año pasado. Otra lámina con las principales preocupaciones de los chilenos. La delincuencia sigue siendo por lejos la más importante, pero miren cómo aumenta prácticamente 5 puntos porcentuales la inmigración como una de las 3 principales preocupaciones de los chilenos. Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las 3 principales preocupaciones para usted en este momento? Seguridad pública baja, narcotráfico y corrupción se mantienen como al alza, pensiones, jubilaciones y salud, que no alcanza a salir en ese gráfico, también baja. Y una última sobre preferencias presidenciales, descontando a Gabriel Boric. ¿Quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente de la República? Evelyn Matei capitaliza, igual que en otras encuestas, y sube prácticamente 10 puntos porcentuales desde enero de este mismo año a 26,2. José Antonio Kast baja a 10,6 y es el porcentaje más bajo desde que se inició la serie en marzo del año pasado. 10,6 para José Antonio Kast, 9,5 para Michelle Bachelet, que sube. Camila Vallejo siempre tiende a bajar, 3,3. De aquí para abajo todos tienden a bajar. Carolina Toá, 2,1. Franco Parisi, 1,7. Rodolfo Carter, 1,6. Y Johannes Kaiser aparece, porque ha aparecido en todas. Esto es mención espontánea, a propósito. No hay un cuadro, no es que hayan consultado por Johannes Kaiser. Empieza a aparecer igual que en CADEM, igual que en otras encuestas. Entonces el panel de UD también aparece Johannes Kaiser. Evelyn Matei, igual que las otras encuestas, liderando las preferencias presidenciales. Ya vamos a hablar de eso, por cierto, con el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya. Angélica Bulnes, ¿cuál va a ser nuestro tema hoy? Bueno, nuestro tema de hoy es precisamente cuando la derecha discute cuál va a ser el legado del presidente Piñera, cuando Chile Vamos se prepara para hacerle un homenaje este miércoles por el mes de su muerte. Ese sector va a empezar a enfrentar a partir de mañana, cuando empieza el año legislativo, electoral, el año político con todo, el vacío y los espacios que deja el expresidente Piñera en lo cotidiano, que son no poco importantes y que se van a sentir con bastante fuerza, creo. Vamos a hablar de eso esta mañana. Mónica Pérez, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar justamente de eso. Vino marzo, y no se nos vino solamente a nosotros, los ciudadanos de a pie, con los colegios. Y a los pobres niños que van al colegio. A los pobres niños mañana. que empiezan, y algunos ya empezaron la semana pasada. Como que pobres niños ya en 2 meses y medio fuera del colegio. Bueno, pero igual, pobres niños tienen que levantarse más temprano, y nosotros que tenemos que estar pagando las colegiaturas, las patentes y todo eso, sino que además se le vino marzo al gobierno, y ya comenzó a trabajar el presidente, hubo consejo de gabinete, y les ha pedido a sus ministros dejar de prometer y empezar a cumplir. Y eso se reduce en la agenda legislativa que ya empieza la próxima semana, y son 2 cosas muy importantes, que es pensiones y tributarias. Partamos por eso. El presidente dijo esa frase en el Consejo de Gabinete, pero Gonzalo Winter, el diputado, uno de los más borichistas de los borichistas, digamos, ¿no? Se despachó esta frase respecto de los acuerdos. El viernes estuvo en Tele13 Radio, el viernes, ¿no? Sí, y ahí la aclaró. Dice él. Dijo que en realidad no ha tenido había que dicho dar eso. Ya 2 entrevistas para aclarar la primera entrevista. Sí, porque hoy aparece en la tercera. En la tercera nuevamente. Y bueno, ¿Cuánto impacto tiene lo de Winter realmente? Mira, no sé cuánto impacto político real tiene. La verdad es que molestó al oficialismo, molestó a la moneda. Hasta la ministra Camila Vallejo salió a corregirlo y a decirle que era importante encontrar acuerdos. La ministra Toá también tuvo que recordarle que aquí es importante los acuerdos, porque les voy a hablar ahora de las 2 reformas, la tributaria y la de pensiones, y no tienen los votos el gobierno. O sea, no tiene los votos. Entonces, si quiere conseguir algo, tiene que empezar a ser un poquito más simpático y no empezar a atacar. Un contrasentido, como se supone que en el ánimo que venían, ¿no? Claro, exactamente. Mira, hacerse los simpáticos. Mira, te voy a hacer un puro ejemplo. En la de pensiones, pongámosle, ya, en el Senado, necesitan 26 votos en algunos de los artículos. Algunos otros tienen quórum calificado. Pero ya, el más 26. Vamos a la más simple, baja, la más además, simple, 26. El oficialismo tiene 23. Claro. Necesita 3. Los 2 demócratas y 1 del lado de la derecha. O sea, ya misión imposible. Entonces, ¿tiene algún sentido atacar a demócratas? No la primera vez, sino que ya esta es la segunda vez que atacan a demócratas. Claro, ponte que consigue el de Osandón, que él dice que está dispuesto a... Ya, pero si no tienes a Walker y no tienes a Rincón, que son los 2 senadores demócratas... Digo yo. ¿Y no será entonces que lo está dando por perdido? ¿Gonzalo Winter? Esa es otra de las teorías que yo creo, porque cuando uno lee la entrevista de hoy, y también yo hablé toda la semana con la derecha, básicamente con la oposición,
ellos dicen, miren, por más que por los diarios vemos que el gobierno nos ofrece ofertas de acuerdo, en la práctica no lo vemos, como ocurrió en la tributaria. Acaba el ministro Marcel de decir que le va a subir los impuestos a todos aquellos que ganen más de 3,2 millones de pesos. Parece que eso cayó muy mal en la derecha, ¿no? Es que dicen, no habiendo ningún... Y en los que ganan 3,2 millones de pesos también cayó mal. Esto fue en también. una reunión del jueves, que como que miércoles, jueves. El jueves fue. Claro, que realmente los tomó de sorpresa, entiendo. Sí, reunión de Hacienda con los técnicos de los partidos políticos. O sea, en realidad lo que está haciendo Hacienda es como la... A ver, el día... Bueno, que ya se me enredó como la estructura, pero bueno. Desarmamos el hilo. Me desarmaron el hilo. El 8 de marzo ¿Ya? se vence el año en que Marcel le presentó la primera reforma tributaria. Y que cuando se rechazó la idea de Cuando se legislar rechazó. tan dramáticamente como Entonces tenía que pasar un año para empezar a discutirla de nuevo. Entonces ya ahora la empieza a discutir de nuevo ¿Ya? y la tiene lista. Entonces ha ido citando a los grupos técnicos de los partidos políticos. Fueron el jueves todos menos RN, porque me contaron en RN que se confundieron, no es que no quisieran ir. Ah, ya. Y les entregó el documento. Se les cambió el calendario. Y el documento está publicado, o sea, yo también me lo leí, y básicamente lo que dice el gobierno es que le faltan 0,6 puntos del PIB para poder financiar su programa de gobierno o sus principales reformas. Entonces quieren, en esta reforma, sacar un 0,6, que se suma al 1,5, que es cuando mejoran el cobro de impuestos, ese proyecto Claro, que hay el para de cumplimiento evasión y tributario. elusión. Claro. Ya. Que ese Pero- proyecto sí está listo porque no tenía que ver con la Exacto, reforma. con aumento Ese de entra- impuestos. Listo en el sentido que ¿Ese entra esta semana? Yo entiendo que ya sí, exacto, sí. En ese no hay mayor problema y la derecha incluso está más abierta a mejorar aún más la recaudación, bajar más exenciones, etcétera. Pero el tema es que hay que conseguir ese 0,6 que quiere el ministro Marcel para financiar el Que le programa. falta, dice. Y entonces dice, no hay ni una posibilidad, dice la derecha, ni una posibilidad. ¿Por qué? Porque para ello, a pesar del 2,5 que sacamos en el IMASEC recién, ¿Ya? dicen todavía el crecimiento es poco, tenemos que concentrarnos en crecer. Un alza de impuestos cualquiera sea no ayuda al dinamismo económico, no hay espacio de ninguna naturaleza, eso lo han dicho en todos los tonos al gobierno, y el gobierno va y les dice que le va a subir el impuesto No solo que va a subir la el clase impuesto, media, o sea, básicamente. aumenta los tramos de los cuales, sobre los cuales quiere subir el impuesto Claro, a las o sea, personas. En términos de ingreso no es clase media. Son Vale. 3.200.000. Lo que pasa es que 200.000. está en el medio de Está en los el tramos, medio, los que tramos. es distinto. Bueno, Pero para no la es tramo clase- del medio, pero en el tramo- términos de ingreso no es clase no es media. clase media. Ya, pero para la derecha sí, en el sentido de que son personas que ganan 3,2 Y que cuando- viven de su sueldo. y que viven así apretados porque tienen que pagar esto, colegios No, sin probablemente duda, que no sin son duda. públicos. O sea, Sin tienen- duda, y cuando uno dice esto, se molesta esa gente porque tiene toda la razón. Claro. Porque para su estándar de vida alcanza Claro, pero poco, está digamos. lejos de ser el sueldo A ver, promedio. Pero mira. está lejos de ser el sueldo promedio. Claro. Y la mediana ni te digo. No, por supuesto que no, en Chile no, pero a ver, solamente el 75% de los chilenos pagan impuestos personales, ¿ya? Entonces, esto Pero es, el 25%, el 75% está exento. 75% está exento, solo el 25% los paga, perdón, al revés, son la minoría. Para Y eso estamos, Mónica. y sobre eso, en el fondo, lo que dice la derecha es que le ponen más impuestos a un grupo que dentro de todo, como tú dices tú, está en la medianía de la tabla, cuando le han dicho en todos los tonos que no hay posibilidad de subir impuestos, le dicen, van y en vez de cobrarle, como había dicho el gobierno antes, el gobierno había dicho, le vamos a subir los impuestos a aquellos que ganan como un ministro. Claro. 3,2 no gana un ministro, gana más. Entonces se pensaba que era de 4 para arriba. Y ahora es de 3,2 para arriba. Entonces, mira, a mí me dijeron cosas impresionantes en la derecha. O sea, me dijeron cosas, te voy a decir, estupefacción por la propuesta del ministro Marcel. Dice, me dijeron de psiquiatra. Otra de las frases que me dijeron, esto es de psiquiatra, una Están propuesta de enojados, de psiquiatra. verdad. O sea, porque dicen, no entiendo cómo nos dicen que le van a subir impuestos a este grupo cuando estamos diciendo que no hay espacio para nada de impuestos, de alza de impuestos de ningún tipo. Ahora, Marcel como que el viernes como que matizó un poco, ¿no? ¿Sí? sí. Sí, claro, matiza, pero yo tengo la propuesta, Pero está la por propuesta, escrito. no, sí, la propuesta es esa, sí. Es esa. Pero dice Entonces, que no está- lo que no entiende la derecha es cuál es el sentido del gobierno. ¿Cuál es y la ahora estrategia? lo uno con Winter. Ya. Pero cuando uno lee a Winter hoy, Ya. bueno, a todo esto fue muy chistoso, una anécdota, el viernes Winter va a otra cosa a la moneda. ¿Ya? El presidente se asoma por esto, me lo contaron en la moneda. Ah, no es que fue citado a raíz de esto. No, fue por No, otra cosa. otra cosa, otra sí. cosa. Se asoma el presidente del balcón del segundo Es piso. el típico balcón, El típico el balcóncito que balcón está ahí, del- donde está la escalera. el de la Sí. foto. Y le El de- dice, claro. ¡Ey, Winter, ven! Y se ve al diputado subiendo a la escalera con su mochilita que va, como cuando uno escolar lo van a retar el profesor, ¿me entendí? ¿Y supimos algo de lo que pasó ahí? Sí, bueno, él comentó, después Ya. salió, habló con la prensa, pero dice que estuvo solamente 10 minutos con el presidente y que hablaron de otro tipo de cosas y que no hubo ningún reto. También desmiente el reto de Toá, en fin, que no hubo ningún conflicto entre ellos, que todos están en la misma y todo.
Y uno ve hoy día la entrevista de La Tercera, y yo destacaría dos cosas. Una, de Juan Andrés Quesada, ¿no? sí, que es el titular. Primero, que la frase de él, la que causa molestia fue que nos desdibujamos en el fondo cuando no vamos y cuando llegamos a acuerdos que no son los que queremos, ¿no es cierto? Perdemos nuestro ángulo con lo que es justicia social, ¿no es cierto? Estamos desdibujándonos. Ahí estoy buscando la frase El textual. gobierno tiene que asumir un rol en la disputa de las ideas porque si no va a perder todo, ese es el título. Pero la frase anterior era, en la búsqueda de acuerdos ha aparecido que el gobierno empuja. Lo que empuja no es la justicia social, sino el acuerdo mismo. Y nos estamos desdibujando. Perdón, la entrevista es de Juan Manuel Ojeda. Juan Manuel Ojeda. Bueno, Sí. si le sumamos el titular de hoy día, que dice que si no entramos en la disputa de las ideas, lo vamos a perder todo, ahí yo lo uno un poco con lo que dice la derecha. Quizás lo están dando por perdido y prefieren, ante la opinión pública, seguir luchando por unas ideas, aunque no las saquen adelante, pensando ya en que quedan 2 años. Y sacar la derecha el pizarrón y viene decir, la otra derecha, elección. lo que hicieron el año pasado mientras no podían reingresar la propuesta, que era la derecha impide que tengamos plata para determinadas cosas. Ese fue el discurso que se utilizó muchas veces. Eso sería, como en términos generales, como una disputa en torno a si hay acuerdo o no. Reforma de pensiones, veo más espacio para negociación. Por lo menos ahí se intentó en enero, una de las senadoras, hacer una carta que firmaron, donde toda la derecha se comprometía a que el 6% iba a la cuenta individual. No la firmaron los 25 senadores de derecha que hay en el Senado, solo 21 entonces. ¿Quién no la firmó? Algo parece que hay. Moreira, no la firmó Osandón y David Sandoval, que es de la UDI y que es el único de la UDI junto con un grupo de RN y con demócratas que están proponiendo un 4-2. Que podría ser. Ya, se abrirían un 4-2. ¿Se acuerdan de la muy llamativa entrevista de Osandón donde hablaba de Sebastián Piñera? Sí, claro. Ya que todo el mundo se pegó de eso porque en realidad era un poco fuerte lo que sea. En esa entrevista él decía que él estaba por el acuerdo, él y otros senadores de derecha. Así que hay un espacio Hay un ahí. pequeño espacio. Ahora, la derecha, Ya, la derecha. sin Sebastián Piñera, tiene que empezar otra Empezar a vez. actuar. Y es precisamente en este tipo de temas donde se va a sentir mucho la ausencia, porque bueno, el miércoles se cumple un mes. Y entonces, de la muerte trágica del presidente Piñera, y la derecha todavía está en shock sobre cómo va a lidiar con esto. Hay un homenaje proyectado para el día miércoles, Chile Vamos, pero a partir de mañana yo creo que van a empezar como a aquilatar el paso. O sea, el peso que tenía el presidente como fuerza como de gravedad, pese a que a veces no fuera tan evidente, por distintas razones, pero sobre todo por el impacto que tenía a nivel como de redes, de gestión de redes y de información el presidente Piñera. Déjenme, ustedes se han fijado que desde que murió han empezado a aparecer, uno ve en las redes sociales, en entrevistas, la cantidad de gente con que el presidente Piñera en el último tiempo había tenido encuentros, reuniones, con las que había hablado, la cantidad de gente que cuenta interacciones con el presidente Piñera. Bueno, lo que intuíamos, pero queda cada vez más demostrado, es que era un ser sumamente social el presidente Piñera, una persona que se juntaba con mucha gente, cosas institucionalizadas había siempre con un horizonte político. Los almuerzos que tenía los jueves con Jaime Belolio, con Juan José Osa, con Alejandro Weber, con Max Pavés, a los que en algunas ocasiones se sumaban otros. Instancias como esa había. También se juntaba con otros grupos para temas de relaciones exteriores y así. Pero además hablaba, iba a muchas comidas, estaba yendo a muchas comidas, muchas cosas, no necesariamente públicas. Estaba permanentemente viendo qué estaba pasando, diciendo lo que él creía que estaba pasando, y además en un esquema como uno se va dando cuenta como bien horizontal, porque así como por ejemplo un día podía hablar por teléfono con Mauricio Macri, ¿se acuerdan que yo les contaba que vinieron los community managers de Javier Milei? Sí. Que era un joven de 21 años, al que situó en su oficina y lo tuvo 1 hora y media preguntándole cómo habían hecho la campaña, cómo hacían la gestión de redes, o sea, por poco le faltó para preguntarle cuál era su clave de Wi-Fi en su casa en Buenos Aires. Entonces, Ese fue el que echaron después. el que echaron después fue defenestrado sentido. rápidamente. No, pero qué inquieto el presidente Piñera era, vos. Bueno, No, sí, eso es tremendo. uno. Pero además hay un asunto como el presidente Piñera fue 2 veces presidente, por lo tanto, salvo de los parlamentarios y alcaldes de centro derecha, fue jefe de las principales figuras políticas que tiene ese sector. Claro. No solo de Chile Vamos, sino que de otros sectores. Entonces, no solo que tenía un gran acceso, sino que además se le reconocía, incluso cuando
en sus momentos más cuando bailaba más con la fea, cuando dejó el segundo gobierno, pero así todo se le reconoció una autoridad. ¿Y qué implicaba eso? Que cuando el presidente Piñera quería activar una red, como ocurrió para los incendios, cuando sacó de vacaciones a una serie de personas y les dijo, se juntan porque vamos a hacer un grupo de propuestas para presentar al presidente Boric, ahí estaban todos. Ahí estaban todos, claro. O cuando quería información sobre la reforma tributaria, o quería información sobre... Llamaba, y no solamente es que le contestaban, pedía datos, sino que, por ejemplo, empezaba a preguntar, ¿me puede hacer una minuta? Ya, pero ahí están las redes y la acción. Ya, por desde eso. el punto de vista político. Es que esto tiene un impacto súper fuerte político, A porque ver. estas famosas minutas, ya, él pedía mucha información, gestionaba información y además tenía una capacidad de entender las cosas bastante rápida, entonces siempre fue un gran generador de contenidos. Desde el mundo, desde la oficina de Sebastián Piñera, ahora en Vitacura, antes en Apoquindo, se divulgaba mucha información que era muy importante en el sector. Ya, era como un think tank así. Bueno, mucho más eficiente que un think tank, tanto que, por ejemplo, yo ayer hablaba con un parlamentario y me decía, yo no sé qué voy a hacer sin esa provisión de información. Tanto así. Me dijo, para mí era vital. Para mí era vital porque bueno, esto lo hizo de manera más institucionalizada entre un periodo de gobierno y otro, desde Avanza Chile, pensando en un segundo gobierno. Y ahora, de manera más informal, lo seguía haciendo, uno, para defender su legado, que era lo que principalmente lo ocupó en el último tiempo, en términos políticos, pero también para fijar posiciones, para lograr, en un sector en que le cuesta ponerse muchas veces de acuerdo, Sí. para fijar posiciones. Entonces, el parlamentario me decía, para mí ese tipo de información es vital, no sé qué voy a hacer. O sea, me deja un espacio grande. Ahora, esto empieza a ser ahora parte como de la leyenda sobre el personaje, pero en su momento a muchos les molestaba también. Decían, no está tratando de pautear, no está tratando de decir lo que tenemos que decir, y siempre aparecía el fantasma preparando una nueva candidatura. Claro, impidiendo que surgieran otros liderazgos presidenciales. Pero ahora que no está ese hoy, y aunque es algo bien concreto, pero bien que en el fondo te revela, uno, que era una fuerza de gravedad importante en términos de que lograba activar o juntar a gente de distintos, que no necesariamente se iban a encontrar, y dos, que contribuía mucho a fijar posiciones en temas. ¿Cuáles eran los temas que lo obsesionaban en el último tiempo? Reforma tributaria, reforma de pensiones, y las entendía. La nueva concertación de la derecha. La nueva concertación de la derecha. Entonces, Pero dice, ponte tú hoy día en entrevista también en La Tercera, Joaquín Fermandoa, historiador, que Piñera proporcionó lo que tú dices, acción y Exacto. recursos, pero no una idea de país. ¿Estás de acuerdo con eso, con lo que te dijeron? Lo que yo conversaba es, bueno, ellos en el mundo, sobre todo de Chile, vamos a estar pensando ahora cuál es el legado. Pero claro, no era ellos mismos reconocen, no era un personaje como muy ideológico. Sus grandes ideas eran ser eficiente, crecer, la seguridad, como unos conceptos muy concretos. Eran conceptos liberales muy... Sí. Pero ¿sabes lo que en su sector le atribuyen? Es precisamente haber legado, como fue presidente de 2 periodos, como sienten que su gran legado es haber legado una o dos generaciones de personas de derecha, de centro derecha, independientes si son militantes o no, que tuvieron la experiencia de trabajar en el Estado y la experiencia de lo público no mediada por la dictadura. O sea, una generación que se enfrenta a lo público desde la democracia. Y un elenco, ¿ah? Exactamente, y un Hoy elenco día, en ese sentido. A propósito de eso, hoy en La Tercera también hay una nota sobre Evelyn Matei. Súper buena, de Eugenia Fernández y Juan Andrés Quesada. Esa era la de Juan Andrés Quesada. Ya, bueno. La cosa es que dice Evelyn Matei que tiene un grupo. Sí, está armando y un en el grupo ¿quién bastante... está? Que está Gonzalo bien bueno el Blumen, grupo. Gonzalo Blumen. Juan Luis Osa, Jaime Belolio y Juan el Luis historiador, Osa. que es hermano de Juan José Osa. Que es hermano de Juan José, pero Juan Luis Osa es el único que no es del piñerismo. Es que también el piñerismo ahora, porque ser cercano al expresidente Piñera también te daba una capacidad de influencia. Entonces, ese sector tiene que ver ahora cómo se reacomoda, cómo sigue influyendo. Tiene su propio peso político, pero... Sí es cierto que es elenco. Es Con elenco. futuro gobierno es elenco. Es elenco. Que es lo que ya hemos Y es visto. más O sea, que lo que eso, parece- porque La no es- juventud, lo ojo, que la se juventud. necesita, Yo digamos. pondría énfasis en la edad de los 3 mencionados. Evelyn Matei nos está armando un equipo con gente de De la su pero generación. también, generación. pero también está Ella Alfredo inteligentemente Moreno. está buscando a la gente que está más joven. O sea, los más de la generación de ella son Alfredo Moreno y Juan Sutil, Claro, los que salen mencionados exactamente, los que salen en mencionados. esa nota. Pero es que el además- lote de cosas, el círculo estrecho, El que está haciendo el programa es gente joven. es Osa, Belolio y Blumen. Y eso, claro, y eso en el fondo tú vas viendo que se van moviendo, o sea, que ellos también están considerando que Evelyn Matei es la heredera de lo que claro. es el piñerismo en cierto sentido. De Aunque alguna ella no manera. haya sido una piñerista, Claro. ella tiene toda una historia Sí. con Sebastián Piñera, pero no era una piñerista. Claro. Pero
Y las encuestas claro, que tenía otra entidad. Pero bueno, pero las encuestas parecen algo están refrendando también ahí. Ya. Yo preguntaba, el miércoles es este homenaje, que es de Chile Vamos. Hoy día viene una entrevista en el Mercurio, Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, que dice, el Partido Republicano no va a ir de manera institucional. Claro, va a haber, hay algunos personas que trabajaron, que son hoy día parte del Partido Republicano, que trabajaron en el gobierno de Sebastián Piñera, que irán de manera individual. Pero no vamos, esto es un evento de Chile Vamos, nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Claro, de hecho dice otra cosa, que es anti-Piñera, por ponerlo de alguna manera. Ya. Él dice, la coalición con el centro, de ninguna manera. Nosotros... Que era lo que Sebastián Piñera estaba impulsando. Estaba impulsando, que fuera un gran espectro de partidos de oposición que se unieran. Pero además él dice... Una entrevista de Florencia Donoso en el Mercurio. Claro. Entonces esta entrevista, porque no habían hablado el partido. Entonces, no, esto significa que no va a estar José Antonio Kast y que no va a estar él como representante institucional. De Demócratas y Amarillos sí han confirmado su asistencia. Claro. Pero esto va a ser un evento de Chile Vamos, que van a hablar los 3 presidentes de Chile Vamos, más algún representante de la familia. Y preguntaba yo, como en el mundo... Esto es el miércoles en la tarde. El miércoles de la tarde, porque es un homenaje que quedó pendiente del velorio. ¿Se acuerdan que claro, Chile Vamos exacto. iba a hacer este homenaje? Sí. Y como llegó tanta gente a la sede del Congreso acá en Santiago, Lo suspendieron porque implicaba cerrar las puertas, era una pesadez, digamos, para el resto de la gente que estaba esperando. Entonces se pospone. Y preguntaba yo con el mundo piñerista, ya, pero ¿cómo lo están organizando? Está ahí la secretaria general de RN, Andrea Valladares, que es muy cercana, era muy cercana al presidente, muy cercana a Cecilia Morel, trabajó con el primer gobierno con ella, entonces ella estaba llevando bastante las cosas, pero igual alguien me decía, mira, cuando Chile Vamos quería organizar como una cosa grande, bueno, llama a Sebastián Piñera para pedirle ayuda. Lamentablemente esta vez no va a poder hacerlo. Con Angélica Bulnes y Mónica Pérez, la mesa de periodistas de esta jornada. Una sola cosita, porque para aclararlo bien, porque voy a entrevistar al senador Macaya, para que no me... Sí, viene ahora. El 4-2 no es que sea un 2 que propone, por ejemplo, David Sandoval, demócratas o parte de RN, no es que sea un 2 a solidaridad, es a un seguro de longevidad, que todavía no, una figura que todavía no existe claramente y que habría que desarrollar. Es decir, ellos están diciendo, la mayoría, o sea, ellos todos quieren que el 6 adicional vaya a nuestras cuentas individuales, pero quieren darle un margen al gobierno de algo que sería este seguro, que si bien no es solidaridad propiamente tal, claro, sí no ayudaría toda la a capitalización mejorar las individual. pensiones. El problema es que son las pensiones de los futuros pensionados. El problema que tiene el gobierno es que quiere que sea de los actuales. Que es lo que dice Gonzalo Vinter. ¿Qué es lo que dice Gonzalo Vinter? Cómo arreglar la jubilación de alguien que tiene 80 años hoy, digamos. Ya, Mónica Pérez, Angélica. ¿Cuál es la conclusión que saca después de toda la bataola y de todo lo que pasó en términos de la relación y el cortocircuito que hubo con el gobierno a raíz de esto? A ver, primero, que no debiera haber un cortocircuito en algo que debiera tenernos a todos viendo que algo terrible así haya ocurrido en Chile, que Chile haya dejado de ser, en este caso en particular, y hay que ver cuáles son las consecuencias con otras personas que tienen la calidad de refugiados políticos, que hayamos dejado de ser el lugar de asilo contra la opresión. Porque efectivamente, consideraciones, hay que investigar cuáles son las razones, cuáles son los móviles, se ha hablado mucho del secuestro, pero esto es una persona que estaba en Chile en una calidad jurídica y un estatus migratorio de refugiado político. Ya, lo que pasa es que si usted dice eso, eso sugiere que hay un móvil político en el... No lo sugiero yo, Iván. O sea, acá cuando se ha hablado de las distintas hipótesis, yo he visto por un lado dirigentes importantes del Partido Comunista decir de que acá pueden haber conspiraciones de Estados Unidos, teorías bien afiebradas, hasta personas que dicen que está la participación del gobierno venezolano. Y no lo dice solamente la oposición. Yo hoy día leía a Moisés Naín, a analistas políticos, a periodistas. O sea, es una hipótesis bastante plausible cuando estamos en presencia de una situación y de una persona que era abierto opositor, que hace pocas semanas había sido puesto en la lista de los traidores por el gobierno de Nicolás Maduro. O sea, nos parece que es una situación que tiene que investigarse, y por eso cuando el presidente de la República ayer hace una especie de defensa corporativa de las actuaciones del Partido Comunista, a mí me parece que es aventurar una hipótesis. O sea, yo no sé si el presidente adscribe a esto de que estamos en presencia de, no sé, de una conspiración o descarta absolutamente la posibilidad de que haya una intervención. ¿En qué sentido aventura una hipótesis del presidente? Porque aventura la hipótesis porque el presidente hizo un tuit diciendo que de había defensa del Partido Comunista. Sí, diciendo que había anticomunismo. Exacto. En la derecha, sí, en sus medios afines. Pero es a propósito de las dudas que se habían levantado de algo que tiene una evidencia y una realidad, no estoy inventando nada, de que hay un partido que soporta al gobierno, que integra la coalición, es muy importante como es el Partido Comunista, que tiene afinidad con el gobierno de Nicolás Maduro. O sea, es poner
las conclusiones no las estamos haciendo, solamente estamos diciendo, ojo, acá hay ciertas situaciones de parte de personas que pueden tener acceso a información, son parte de un gobierno, tienen la capacidad de saber, porque son el gobierno, las personas que están en el país y que tienen el estatus, por ejemplo, de refugiado político. Y bueno, a nosotros nos preocupaba y levantamos esa preocupación porque estamos en presencia de una situación que se ve anómala. Y yo esperaría que el presidente de la República, en un momento tan delicado, cuando se tenga que pronunciar, que su primera declaración de esta, primero sea decir, es terrible lo que ocurrió, Chile tiene que volver a ser el lugar de asilo contra la opresión, tenemos que investigar todas las hipótesis sin descartar ninguna. No puede adscribir a la hipótesis que sí fue levantada por el Partido Comunista o por algunos de sus dirigentes de que esto era una conspiración de los Estados Unidos y no es nada, tampoco son afiebradas teorías. O sea, si cuando tú escuchas al número 2 del gobierno venezolano decir de que esto había sido una respuesta de la visita del presidente Piñera a Cúcuta, uno dice, bueno, no descartemos nada, investiguemos, tengamos la posibilidad de investigar y no nos pongamos a hacer una defensa corporativa de un partido. Lo que dijo Diosdado Cabello era que no tenía nada que ver. Ahora, primero dijo eso, pero después dijo otra cosa. Primero dijo que no tenía nada que ver y un par de días después dijo que había una respuesta también de la visita que hizo Piñera a Cúcuta. En la práctica lo que hace el presidente es, independientemente que no ha hablado respecto del tema del secuestro, y ese parece ser el diseño de la moneda, es aludir a lo que usted y otros personeros de la oposición sugirieron en torno a la participación de un asesor de la Subsecretaría del Interior, que es militante del Partido Comunista, siendo el Ministerio del Interior querellante en el caso, sugiriendo poco más o menos que podía haber tráfico de información hacia el gobierno de Venezuela. Eso es lo que sugirieron, ¿no? Nosotros no sugerimos hipótesis, nosotros estamos diciendo cubramos todos los flancos, hay hechos concretos, son de conocimiento público, dicho no por nosotros, dicho por la oposición venezolana, dicho por Moisés Naim. ¿Pero qué significa? ¿Que ustedes manifiesten su preocupación porque Juan Andrés Lagos trabaja como asesor del Subsecretaría del Interior? Es lo mismo que o que un personero del Partido Republicano diga que la ministra Camila Vallejo no tiene que participar de ninguna instancia. Iván, es lo mismo que sugirieron o levantaron la hipótesis la mitad de los periodistas de Chile cuando revisaban esta noticia y la comentaban. O sea, esto no es una elucubración de la oposición. Es que yo no conozco a nadie más, aparte de ustedes, que haya dicho que Juan Andrés Lagos podía traficar información hacia un gobierno extranjero. Es bien grave. Nosotros lo que decimos es que si un partido que tiene afinidad con un gobierno, como una dictadura, como la de Nicolás Maduro, y participa activamente, porque acá hay distintas posiciones en el gobierno, como en todo tienen dos almas. Hay un alma como la del propio presidente, de la ministra del Interior, de la reunión que tuvimos el otro día, que yo confío y comparto, además creo en ello, en términos de que ellos son opositores, son críticos del gobierno de Maduro. Pero el Partido Comunista de Chile no es opositor, no es crítico de la dictadura de Nicolás Maduro. Y es evidente que uno, como una cuestión política, tenga que al menos decir, oye, preocupémonos de esto. Lo decía Moisés Naim, pero en concreto, ¿usted cree que un militante del Partido Comunista en una posición de tener información por un cargo de gobierno podría traspasar la información? Yo espero por el bien de nuestra soberanía, por el bien de Chile, que no. Porque es casi traición a la patria. Por cierto, yo esperaría que no. Me gustaría que hiciéramos todos los esfuerzos para esclarecer las motivaciones, razones de este horrendo crimen. Pero no descarta ese riesgo. A ver, yo creo que esto es lo mismo que le pasa al gobierno con otros temas, con sus dos almas. Tiene un alma que por un lado te dice vamos a recibir a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos esta semana y una militante de su coalición o de su gobierno es la que para el proyecto de Google con un recurso de protección. Yo no sé si tú sabías eso. Una militante, o sea, tiene el alma que dice recibe a la secretaria del Tesoro y dice hagamos crecer la economía, fortalezcamos las relaciones con Estados Unidos, y por el otro lado una militante, una abogada para el proyecto de Google. Después lo mismo acá. O sea, el gobierno, el presidente, sus ministros socialdemócratas dicen oye, criticamos la dictadura de Nicolás Maduro, pero por otro lado tiene una patita, tiene una mano ahí, que es un partido no menor en el gobierno, que es el Partido Comunista, que en definitiva lo que hace es, oye, acá hay una teoría, hay una tesis de que es la CIA, Estados Unidos, el imperialismo yanqui, o sea, sin reconocer de que en Venezuela hay una dictadura. Ese es el motivo de preocupación, y ese es el doble estándar de las dos almas. Una cosa es tener una posición política y tener discrepancia al interior del mismo gobierno, misma discrepancia que ha estado desde el inicio, digamos. Y otra cosa es traspasar la información a un gobierno extranjero. No, yo sinceramente, Iván, creo que es súper importante que la investigación avance, que esto se pueda descartar por el bien de Chile,
que saquemos algunas conclusiones. Llevamos 6 años con la ley de inteligencia parada en el gobierno, en el Congreso. Tenemos una agenda en materia de seguridad. Pregúntate, los chilenos saben quién es el partido que más trabas le ha puesto a la agenda de seguridad, a la ley Naim Retamar, al robo de madera, a la ley de usurpaciones. ¿Qué partido es? El mismo Partido Comunista. O sea, yo creo que ahí tiene un tema el gobierno que resuelve. No se trata de anticomunismo, no se trata de decir acá, ellos tienen todo el derecho, libertad de participar en el debate democrático, ganan elecciones cuando les corresponden a algunas comunas, pero esto de lo que se trata hoy día es de constatar que ellos sí tienen afinidad con un gobierno que aparece ahí dentro de las posibles hipótesis de las razones por las cuales se cometió este horrendo crimen en Chile. Es una de las 3 hipótesis, al menos. Es una de las tantas, y entiendo que hasta el momento no ha sido descartada. Ya, porque una cosa es ser adversario del Partido Comunista y criticarlos duramente, como usted lo hace, y otra cosa es el anticomunismo, que tiene otras connotaciones. Yo no considero que ser crítico del apoyo que tiene un partido del oficialismo chileno a Venezuela, a esa dictadura, y levantar ese motivo de preocupación para descartar esta hipótesis, que es una de las hipótesis plausibles, crimen organizado. O sea, todavía falta mucho por conocer en esta situación, y es importante que esa investigación tenga toda la transparencia y pueda avanzar lo mejor posible por el bien de Chile. Ahora, sugerir que militantes del Partido Comunista no están calificados para cumplir con los deberes y las lealtades del cargo. No hemos dicho eso. Solamente hemos dicho motivo de preocupación de que personas afines al gobierno de Venezuela tengan de alguna manera información por esa afinidad, en aras de la transparencia y la información y la investigación que se está llevando adelante. Hablemos de... Está claro el punto. Hablemos de política. Evelyn Matei aparece en la encuesta Pulso Ciudadano que mostramos hace un ratito. Otra encuesta más que la confirma en un crecimiento importante después del verano. ¿Cuál va a ser el rol de Evelyn Matei, que es militante de su partido, en la campaña municipal? Va a ser importante. Ella, por cierto, la figura política más relevante, con mayor adhesión, ha tenido un crecimiento importante también en las últimas semanas. No es novedad que ha sido, que es la figura mejor evaluada de nuestro sector. Y sería un despropósito no pensarla y no estar anticipándose a lo que viene el próximo año, que es su opción presidencial. Chile Vamos cometería un error de proporciones, la oposición en general cometería un error de proporciones si no cuida a sus figuras mejor evaluadas, y bueno, y si ella mantiene esos números en la encuesta del próximo año, por cierto, va a ser nuestra candidata presidencial. 26,2 la encuesta Pulso Ciudadano. Es harta la diferencia, es mucha la diferencia. Es harta. Sí. ¿Le gusta ese número? Me gusta mucho porque... ¿Le gusta la caída de Kast también, no? Me gusta que mi candidata le vaya bien, pues, y me gusta que le vaya mejor que a los candidatos independientes que sean de partidos que comparten la unidad de propósito de la oposición, pero creo que es el mejor reflejo del respaldo, un trabajo bien hecho, a un estilo de gestión que ha sido muy importante, y la vamos a cuidar mucho para que mantenga esos números. ¿Usted, como presidente de la UDI, es partidario de que se repostule a la alcaldía de Providencia, o que tenga un rol de liderazgo en la campaña municipal? Yo creo que ella tiene que tener un rol de liderazgo en la campaña municipal, tiene que tomar una definición a la brevedad posible sobre esta materia, es lo que hemos conversado en los últimos días. Yo entiendo que prontamente ella va a tomar una decisión sobre esto, ya no queda mucho tiempo. ¿O sea, en cosa de días? Yo creo que, no sé en cuántos días, pero las inscripciones de candidatura a las municipales tienen un calendario, hasta el 10 de abril, si no me equivoco, hay todas las primarias, después en el mes de junio se inscriben las candidaturas de alcaldes. Pero ella tiene tanto tiempo. Ella tiene que tomar esa decisión. Entiendo que está teniendo mucha conversación con distintas personas, no solamente de nuestro partido, sino que de toda la oposición, y eso ha tenido una capacidad de escuchar muy importante de Evelyn Matei en el último tiempo para esta decisión que sin lugar a duda, es una decisión importante que tiene que tomar. Una última cosa sobre la presidencial. Rodolfo Carter decía el otro día que quería que hubiera primarias, o sea, que se establecieran desde ya las primarias en Chile Vamos. A ver, falta mucho tiempo para las presidenciales. Nosotros todavía tenemos que empezar a pensar en las primarias de las municipales, que vienen en un mes más, si es que finalmente tomamos la definición de definir eso mediante primarias. Yo creo que hay que anticiparse a lo que va a pasar en un año y medio más con respecto a la definición de la presidencial. Sería un despropósito. Lo que sí también sería un despropósito sería que no lleváramos al candidato más competitivo. Usted acaba de mostrar un número que es bastante elocuente. Si eso se mantiene, es más o menos evidente cuál va a ser la candidata presidencial, pero yo no descarto que las primarias, mecanismo participativo, democrático, sea una fórmula para que nosotros tomemos la definición presidencial. O sea, no estamos cerrados en ningún caso. Hay partidos aliados con que también tenemos que tener esa conversación, y es parte también de una fórmula de resolver esto. Ahora, como dice usted, antes hay que pasar por las municipales. Sí. Arturo Esquella dice hoy, en entrevista de Florencia Donoso en el Mercurio,
¿qué pasa? Le preguntan, ¿qué pasa con comunas como Las Condes, donde la alcaldesa hoy está cuestionada? Primero, ¿qué piensa la alcaldesa Peñalosa de su desempeño y todos los cuestionamientos y problemas que ha tenido este periodo municipal? ¿A propósito de lo de Esquella o a propósito de...? No, esto es su opinión. Sí. No, a ver, yo creo que Daniela Peñalosa tiene que, más que estar tan preocupada del foco de las próximas elecciones, a propósito de esa pregunta y ese comentario, me consta, porque lo he conversado con ella, está trabajando en sacar adelante observaciones que se han hecho por parte de distintas entidades y particularmente por un consejo. Tiene un consejo, hago solamente un paréntesis, un consejo que hasta para ponerle el nombre de la calle Cuarto Centenario, Sebastián Piñera se pone díscolo y empieza a hacer oposición en ese tipo de detalles. O sea, eso da muestra de alguna manera también lo que le ha tocado enfrentar a Daniela. Tiene un consejo hostil. Tiene un consejo muy hostil que levanta temas en cosas que no necesariamente tienen que ver con responsabilidades de la alcaldesa. Yo creo que ella tiene todavía una oportunidad muy importante de mostrar un estilo de gestión, una capacidad de trabajo. Hay cuestionamientos que en las distintas instancias donde se tienen que ver, cuestionamientos a nivel de la Contraloría, responsabilidades de ciertos funcionarios en algunas tomas de decisiones, lo que dice relación también con una investigación que se presentó en la Fiscalía. Yo no tengo ninguna duda que ella la va a superar exitosamente. O sea, a pesar de las horas extras, a pesar de los problemas en la Corporación Cultural, a pesar del Pero son CEFAM, temas que se han ido corrigiendo. A pesar de todo eso, ¿usted cree que es la mejor carta? Yo creo que la alcaldesa en ejercicio... ¿Usted respalda que vaya a la reelección? Sí, y cuando yo veo la entrevista de Arturo, a mí me llama un poco la atención que tengamos que la oposición, que tiene un universo de, no sé, 250 comunas en Chile hoy día que están en manos de la izquierda, le ponga el ojo, le ponga el foco a la competencia en el barrio alto de Chile. O sea, yo creo que nosotros tenemos que tener una gran unidad opositora, pacto. Al parecer los republicanos no tienen ganas de incorporarse a ningún pacto, sino que cuestiones por omisión, pero es decisión de ellos. O sea, acá nosotros hemos tratado de hacer una invitación amplia. De hecho, tenemos este miércoles una convocatoria a lo de Sebastián Piñera que es amplia, es desde demócrata hasta republicano. Sí, es que ella dice que republicano no va a ir. Pero bueno, es que ahí la ciudadanía también tiene que preguntarse las razones por las cuales en un momento donde la izquierda, y creo que esto es lo más relevante, la izquierda ya tomó la decisión de ir desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. O sea, lo dice el alcalde Lira en una entrevista que me pareció muy buena hoy día, que dice, o sea, no creamos que esto está ganado, o sea, no creamos que desde la oposición, porque hoy día el gobierno está mal evaluado, tenemos las elecciones municipales ganadas. Y si no nos damos cuenta de eso y empezamos a poner el foco en el barrio alto, en Las Condes, por ejemplo, y nos olvidamos que hay 250 comunas que hoy día la izquierda está gobernando directa o indirectamente, y donde además hay una alianza desde la democracia cristiana al Partido Comunista, es porque no hemos entendido nada. Yo espero que el gran pacto, el gran acuerdo que tenga la oposición, primero es que este es un mal gobierno, que le ha hecho muy mal a Chile, y para enfrentarlo no se puede estar dividiendo, no se puede estar pensando en qué lugar vamos a ir a competir entre nosotros para conseguir un resultado que es mucho más importante que cada uno de nosotros individualmente, nuestros proyectos políticos, la UDI, el republicano, nuestros proyectos identitarios. Acá, lejos, lo más importante es que el 2026 Chile recupere el rumbo que se extravió hace 2 años atrás. Reservemos por un momento eso y la disputa política propiamente tal. Déjeme devolverme a lo de la alcaldesa Peñalosa. ¿No es contradictorio el apoyo que usted le presta a la alcaldesa, diciendo que ella va a solucionar todos estos problemas en la Contraloría, en el Ministerio Público, en fin, en la sede que sea, versus la dureza, la rudeza incluso que ha tenido usted o la oposición con, por ejemplo, el caso de Democracia Viva o el caso Convenio? O sea, yo creo que hay que guardar un poquito las proporciones, pues, Iván. O sea, si eventualmente nosotros tuviéramos una situación donde hay investigaciones que terminen con personas detenidas, con evidencia de robarse plata, como ocurre en el caso de Fundaciones, que es algo que yo no tengo duda que no ocurrió en Las Condes, porque conozco los alcances, he visto... O sea, pero lo de las horas extras... Pero por cierto, pero eran situaciones que venían, primero con una falta de control interno, administrativo. Yo no sé si tuviste la información. O sea, pero cuando alguien recibe plata que no corresponde... Pero por cierto, o sea, yo no sé, pero se parece un poco a robar. Y por cierto, y hay que determinar dónde están las responsabilidades de no haber aplicado los controles. Yo entiendo que este es un tema que además se ha solucionado en la comuna. Tuve la oportunidad el otro día de conversar con el administrador municipal de la comuna y me decía, bueno...
Obviamente esto es con dolor, hay funcionarios que lo consideran esto parte de sus remuneraciones anteriores, pero... O sea, esto venía de la época de Joaquín Lavín, digamos. Pero si en todos los municipios de Chile, lo que pasa es que cambiaron los criterios en todos los municipios, pero Iván, esto es dramático. En todos los municipios hay escándalos por horas extras. Pero bueno, por cierto, hay pocos que tienen el foco público tan puesto de la atención como en Las Condes, pero está bien, y son temas que se tienen que solucionar. Cambió, de hecho hay un criterio de la Contraloría que a principios de la gestión de la alcaldesa Peñalosa impuso el tema del reloj control, los controles efectivos para impedir que personas que no estaban prestando servicios efectivos recibieran esa hora extraordinaria. Me parece que algo que en la instancia fiscalizadora, que en este caso está la Contraloría, también está el Ministerio Público, tiene que investigarse. O sea, la única diferencia aquí es que no hay nadie formalizado todavía. Pero guardemos las proporciones. Y yo tengo la confianza además que ella está llevando bien adelante con la respuesta a estos órganos en cada una de las acciones que ella realiza. Ahora, de vuelta en la cuestión política, que Arturo Esquella le anuncie que va a competir en la Municipalidad de Las Condes, en la Comuna de Las Condes. Me parece que es poner el foco en un lugar, en el barrio alto, donde todos debiéramos estar preocupados de ir a recuperar aquellas alcaldías que están hoy día en manos de la izquierda, en zonas populares, y dividir los votos de la derecha ahí es parte también, creo, de algo que no conversa con esta unidad de propósito opositora que nosotros hemos tratado de promover. Desde la UDI, nosotros particularmente, desde este hito tan trágico que es la muerte del presidente Piñera, y es la convocatoria que estamos haciendo también desde Chile Vamos para que el próximo miércoles proyectemos a nuestra unidad opositora. Los republicanos quizás no lo quieran hacer como pacto, bueno, decisión de ellos, pero tengamos un gran pacto, tengamos un gran acuerdo al menos. Y ese gran acuerdo tiene que ser que este es un mal gobierno y que tenemos que evitar que sigan adelante con el daño que le están haciendo a Chile, y que el 2026 tengamos un gobierno de oposición, de la actual oposición. Ya, no lo deja conforme lo es que ella hoy. Por cierto que no. En ese sentido. Por cierto que no, creo que es una señal equivocada desde el punto de vista de la división y sobre todo, mira, daría un poco lo mismo si la izquierda tuviera división. Yo me doy cuenta, y lo dice el alcalde Lira, no lo demos por hecho. La izquierda se puso de acuerdo, o ya más o menos tiene un acuerdo semi-avanzado, desde los comunistas hasta la democracia cristiana. O sea, si nosotros... y por eso esta elección va a ser tan compleja, Iván, porque quizás antes se ponía de acuerdo Renovación Nacional con la UDI nomás, en la oposición. Hoy día la oposición es mucho más diversa. Tienes gente de centro, amarillos, demócratas, tenemos a los republicanos se le abrieron facciones adicionales también. No es solamente Renovación Nacional la UDI, hoy día también, en Chile Vamos también está Evópolis, así que se necesita harta generosidad, pragmatismo y pensar en Chile a partir del 2026 para cómo hacemos que se siga haciendo daño por malas ideas y malos alcaldes. A propósito de generosidad y pragmatismo, senador Macaya, ¿qué va a pasar con la reforma? En el Senado entra la reforma previsional. ¿Qué va a pasar ahí? Depende más del gobierno que de nosotros. Si los votos tienen ustedes. Sí, pues por eso mismo. Depende más del gobierno. Depende más del gobierno, que tiene la iniciativa en materia de indicaciones que son de iniciativa exclusiva del presidente. Pero o sea, el proyecto como pasó al Senado no existe ni una posibilidad. ¿Ni una? Es que es un proyecto que, a ver, primero, y además o sea, no estaríamos haciendo una pésima reforma si aprobamos el proyecto como pasó al Senado. Si pasó un proyecto absolutamente desmembrado, donde no existe, solamente pasó la idea de legislar en pensiones, que me parece que es correcto. Creo que es importante que tenemos que legislar en materia de pensiones, pero, o sea, correcto en términos de que pasó ese esqueleto. Tenemos que tener una reforma previsional, sí, y depende del gobierno. Si el gobierno insiste en refundar una industria, que no hay ninguna evidencia técnica que diga de que la división de la industria es correcta, no hay ninguna evidencia técnica que te diga que hay que crear un ente estatal, no hay ninguna evidencia técnica que diga que respalde que el reparto que está en retirada en todo el mundo, y es lo que pretende hacer el gobierno con parte de la cotización, sea algo positivo. Bueno, no separemos la evidencia técnica, no inventemos la rueda, y quizás podemos llegar a un acuerdo en pensiones que permita subir inmediatamente las pensiones, particularmente desde la PGU, que es la gran política pública que ha permitido focalizar en los más vulnerables para que aumenten sus pensiones. Aumentemos la cotización. Si el gobierno no quiere aumentar, quiere que solamente 3 puntos de la cotización individual vayan de la cotización vayan a la cuenta individual, bueno, quedémonos ahí. Y los 3 puntos adicionales nosotros nos preocuparemos que en el futuro, además en una gradualidad que tiene que tener esto para no afectar el mercado laboral, nos preocuparemos que en el futuro esos 3 puntos ojalá vayan a alguna fórmula que respalde la evidencia técnica y que la capitalización individual es mejor que el reparto. A propósito, si esto se solucionara por la vía de una AFP estatal, ¿estarían los votos de ustedes? Yo creo que la AFP estatal es una fórmula que
tampoco te soluciona los problemas del sistema, pero para la izquierda, que tiene este romanticismo por el funcionamiento de las empresas estatales, quizás una fórmula que al menos te permitiría mantener la libertad de elección. Es parte también de una discusión. A mí no me gusta. Si es que sin refundar la industria. Sí, a mí no me gusta, pero si fuera eventualmente parte de un acuerdo, algo que tendríamos que estar disponible o ver si lo podemos conversar en la medida en que no se refunde la industria. Ahora, usted dice, las pensiones actuales hay que subirlas, que es el gran problema, digamos, Sí. el gran dilema, por la vía de la PGU. Por la vía de la PGU, La PGU también, hay que financiarla. Sí, y también ver fórmulas, y también hemos estado viendo fórmulas respecto a las personas que después de cierta edad, en un sistema de retiro programado, después de cierta edad, ese retiro programado se pueda transformar en algo diferente. Se ha hablado del seguro de longevidad, a mí no... He visto distintas simulaciones de números, algunos, la gran mayoría no me dan respecto al seguro de longevidad, pero es algo que estamos dispuestos a analizarlo. Ya, o sea, podría haber una combinación. Pero, ahora, pero como sea, hay que financiarlo. a lo que no estamos dispuestos es a refundar la industria, a separar la industria, a crear un ente monopólico estatal, a que la cotización se vaya al Estado topón para adentro, donde los trabajadores pierden la propiedad de sus cotizaciones. Yo veía a la ministra Jara que decía esta semana que ella cree que los chilenos quieren que sea su plata y la cotización vaya a su cuenta individual por el tema de los retiros solamente. A mí me da mucha risa que un partido que promovió esto, el Partido Comunista, el partido de la ministra Jara, sea hoy día el que diga, bueno, nos equivocamos con los retiros, la peor política pública que se ha hecho en materia de pensiones, y que además tiene el efecto de que la gente o piense que solamente ese es el efecto de que las personas consideren que su plata es de ellos. Ahora, si no quieren refundar la industria, ¿sabe que se arriesgan a que les contesten con que están defendiendo a las AFP? Yo fíjate que no tengo problema, y es parte de lo que hemos conversado en nuestro sector, de que se le incorpore competencia al sistema, nuevos actores, que eventualmente incluso que se baje el encaje, que tengas la posibilidad de generar no cobro de comisiones cuando no hay rentabilidad. Yo creo que se le pueden hacer mejoras al sistema, pero no refundarlo. Mejorarlo necesita perfeccionamiento, necesita mejora, por cierto, y es parte de lo que nosotros hemos estado disponibles desde el primer día, pero para inventar la rueda y mira, es un poco lo mismo que les dijimos en su momento cuando crearon esta aberración de los servicios locales de educación. Votamos en contra de la reforma educacional. Viene el ministro de Educación. Lo advertimos, hicimos el warning hace 4 o 5 años atrás cuando se aprobó eso, lo votamos en contra en la Cámara de Diputados, y aquí están las consecuencias. Hoy día todo el mundo le está diciendo que no son ni siquiera capaces de hacer que los profesores vuelvan a clase en Atacama. Acá nos pasa lo mismo, no queremos que en 4 años más nos estemos arrepintiendo de haber jugado con las pensiones de los chilenos y haber hecho una mala reforma que termine pagando las consecuencias del país. Ya, pensiones actuales. Se suben por la vía de la PGU, dice usted, de algún otro mecanismo, sí. En fin, hay que definirlo técnicamente, pero para eso se necesita plata y financiamiento. Pero por otra parte, en el pacto fiscal ustedes no quieren nada. ¿Cómo se hace entonces? Yo creo que Chile tiene que recuperar su capacidad de crecer, Iván. Es lejos y mientras tengamos estas dos almas... Ya, pero si usted fuera gobierno, ¿no financiaría la PGU, un aumento de la PGU con cargo al crecimiento? No, un crecimiento que todavía no tiene. Yo haría que el país cambie el enfoque en materia de crecimiento. O sea, si la reforma que te presentan le sube los impuestos a las personas no más vulnerables, porque estamos hablando de personas de clase media. Se hace una propuesta de subir en un sentido sociológico de clase media, porque sí, en un sentido sentido sociológico, es correcto, es un sentido sociológico de clase media, pero no hay ni una coma respecto de las aberraciones que se han cometido en Chile en materia de entrabamiento de proyectos, de la permisología, de lo que significa lo que pasó. Por eso están... A mí me parece increíble que nadie denuncie con fuerza que una militante de un partido de gobierno es la que le pone la traba a un proyecto de $200 millones en Chile. Que es la que asesoró el recurso. Y tú tienes una ministra de Medio Ambiente que, ya sea con Mario Marcel, ya sea, y es de conocimiento público, con la ministra de Obras Públicas, hay un cruce ahí, hay un cruce respecto a personas que están tratando de sacar adelante una agenda de crecimiento, de sacar adelante proyectos. A propósito de eso, ¿usted va a ir al Tribunal Constitucional por eso? Sí, ¿Va a firmar eso? Vamos a ir, mira, ahí viene... Es un decreto del Ministerio del Medio Ambiente. En concreto, entre gallo y medianoche, el último día del mes de enero, antes del receso legislativo, se hace una modificación a un decreto para que requisitos que son de las declaraciones de impacto ambiental se aumenten
casi en el estándar de los estudios de impacto ambiental. Claro. Todo el mundo sabe que una declaración de impacto ambiental tiene, no sé, un tiempo acotado para sacar adelante un proyecto. Y es para proyectos más simples normalmente. Y es para proyectos más simples, y el estudio de impacto ambiental es una cuestión mucho más largo y más caro, y hace que los proyectos se demoren más. ¿Usted cree que se excedió la ministra? O sea, no solamente se excedió, o sea, se excedió en términos de lo que son cuestiones que además tenían que pasar por el Parlamento, y por lo tanto, y en esa lógica ya lo conversamos, unidad opositora, sacamos las firmas de Evópolis, Renovación Nacional, la UDI, Demócrata, y vamos a ir al Tribunal Constitucional. Se firmó ayer el requerimiento, entiendo que ya quedó presentado. Ya, ahora, déjeme devolverme. Pero tiene que ver con esto, tiene que ver ¿Cómo con crece esto. la PGU sin mayores impuestos, sin mayor recaudación fiscal, que no venga el crecimiento? Porque usted sabe que gastos permanentes, ingresos Yo permanentes. discrepo de eso. Yo creo ¿De gastos permanentes, ingresos es permanentes? que los ingresos permanentes tú los puedes hacer si reactivas la actividad económica. O sea, mira el ejemplo de Irlanda, el país más pobre del continente europeo. Hace 40 años atrás tomaron la decisión: vamos a hacer plataforma de inversión, vamos a ser capaces de decir que todas las inversiones que hagan las tecnológicas de Estados Unidos, por ejemplo, pasen por Irlanda. Se bajaron los impuestos, no se subieron los impuestos. Y hoy día tiene el ingreso per cápita, o uno de los ingresos más altos de la Unión Europea. O sea, esa es una demostración de que ahí tú fuiste capaz de crear crecimiento, inversión, actividad económica, empleo, que hoy día le llora a Chile. Estamos en un momento de verdad muy, muy delicado en términos de actividad económica, y si la respuesta para reactivar la actividad económica es finalmente subirle los impuestos a la gente de la actividad económica, bueno, yo creo que debiera ir en una línea distinta, debiera ir en la línea de bajar los impuestos. En eso estamos. Usted sabe que Mario Marcel no va a sostener, no va a soportar el aumento de la PGU sin un ingreso permanente asociado. Yo estoy convencido de porque los impuestos que nosotros apliquemos hoy día o que aprobemos hoy día recién van a empezar a recaudar en 2-3 años más. En cambio, si tú eres capaz de, por ejemplo, destrabar proyectos, no meterle más requisitos a las declaraciones de impacto ambiental, no ser capaces de votar un proyecto y que te dé lo mismo, de $200 millones para que tomen la decisión de irse a Perú, bueno, esas son las señales, y eso es lo que tenemos que ser capaces de entender como visión. Yo creo, sinceramente, que Mario Marcel, quizás la ministra de Obras Públicas, han estado de repente tratando de sacar adelante ciertos proyectos, pero tienen una ministra de Medio Ambiente que, con señales como la que fue, por ejemplo, este tema de las declaraciones de impacto ambiental y requisitos adicionales, finalmente están caminando hacia otro lado. El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, esta mañana en Mesa Central. Senador, muchísimas gracias por la Iván, gentileza. que tengan buenos días también ustedes. Va a ser una semana intensa. Intensa. la que empieza. Sí, va a ser Muchas intensa. gracias. Buenos días. Hacemos Mesa Central por el 13 en simultáneo con Tele 13 Radio, en todas nuestras plataformas y también con todos nuestros auspiciadores. Anglo American. En Anglo American hacen minería y producen cobre desde la innovación y desde la colaboración, porque el cobre es esencial para enfrentar el cambio climático, y solo a través de la innovación y la colaboración se puede reinar. De Educación, Nicolás Cataldo. Ministro, muchísimas gracias por estar acá. Buenos días. ¿Cómo está, Iván? Buenos días. ¿Buenos días o buenas tardes? Buenas tardes ya. Buenas tardes ya. Sí. Oiga, ¿va a estar buena esa entrevista? Va a estar buena. Hay que verla. En la noche ya. Oiga. Lo vi, estaba en el centro de Santiago hoy día, estaban en una actividad sobre cómo devolver a los niños a las salas, ¿no? Lanzamiento de la campaña Volvamos a clase, que nadie falte. Así se llama la campaña, una campaña que tiene como propósito invitar a todas las comunidades educativas a retomar el inicio del año escolar con la mayor fuerza posible, pero también a aquellos que están fuera. La campaña se centra mucho en esto de que la comunidad educativa extraña, echa de menos a aquellos que han ido abandonando esta carrera, ¿no? Y el esfuerzo que queremos hacer este año en el marco del plan de reactivación del Ministerio de Educación es precisamente un fuerte esfuerzo en materia de asistencia y de revinculación. Y este es el segundo punto también importante, es recuperar... ¿Qué significa revinculación? Revinculación es volver a vincular en el sistema educativo a aquellos que han abandonado el sistema educativo, ¿no? Y eso es muy importante, porque ¿quién abandona el sistema educativo? Los niños y niñas que dejan de ir a las escuelas, que dejan de ir no porque dejan de asistir regularmente, sino que dejan ya definitivamente el sistema escolar. La pregunta que nos tiene que hacer es qué están haciendo y cuántos derechos de ellos están siendo vulnerados en ese minuto. Claro, es un drama. Ahora, ¿cómo son los números? Supongo que 100% es imposible, pero ¿qué sería lo deseable en términos de porcentaje? Mira, una asistencia destacada debería estar en el orden del 98%. Una asistencia nosotros cómo estamos? aceptable, 95%. Y te voy a dar dos cifras. Antes de la pandemia estábamos en el 89%. Es decir, ya antes de que llegara la pandemia, Chile no tenía buenos índices de asistencia escolar. No buenos índices, o sea, bajo 90% es un mal índice. Mal resultado. Y hoy estamos recuperándonos un poco, pero estamos recién llegando al 86, hacia el 87%.
Eso fue respecto al O sea, 2022. no hemos recuperado ni siquiera el impacto de la pandemia. No hemos llegado todavía a eso, por eso es que como Ministerio de Educación queremos hacer un énfasis específico en la revinculación y la asistencia, porque el plan de recuperación, de reactivación educativa considera 3 pilares: los aprendizajes por un lado, la asistencia y la revinculación por otro, y la convivencia escolar y la salud mental. Entonces creemos hoy día que, porque el gran tema siempre va a ser los aprendizajes, ¿no? Obviamente, Claro. pero si los niños no están yendo a clase, ¿qué aprendizaje? Por eso queremos hacer un esfuerzo especial este año en que los niños vuelvan a clase, y por eso la campaña que lanzamos el día de hoy con distintos actores, nos acompañó además el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, la ministra de Ciencia, Aysén Echeverry, porque también vemos que la educación tiene que ampliarse para que sea integral, tiene que vincularse con el deporte y la actividad física, tiene que estar vinculada a la ciencia, a la cultura, es decir, tiene que ser mucho más atractiva también como experiencia pedagógica para que los niños vuelvan a clase. ¿Hay una meta? Esperamos, ¿Para este año, por ejemplo? Esperamos llegar justamente al 90%, que esperamos acercarnos a los índices prepandemia. O sea, tener un salto, digamos. Sí, sí, claro. Y 90%. en revinculación también queremos crecer de manera importante. Ya, pero es otro más de los desafíos, de las dificultades. Está la lleno de educación. desafíos de Sí, educación. está lleno. Es que impresionante su ministerio, pues está lleno de estas cosas. Ahora, lo loco de todo esto es que hay niños que sí quieren ir a clase en Atacama y que parece que no van a poder ir, pues. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana o el martes cuando empiece El martes el año escolar? Lo que tenemos planificado, lo que se conversó con la directora ejecutiva del servicio local, Cecilia Brito, es que el inicio de año escolar va a ser el día 5 y que hay un conjunto, la mayor parte de las escuelas en condiciones de poder iniciar actividades académicas. Estamos hablando de una parte importante de las 60 escuelas y liceos. Eso es importante. Son 60 escuelas y liceos, de las cuales 46, si no me equivoco, están en condiciones de poder iniciar el año escolar el día martes. 46, o sea que 14. 14, pero con distintas soluciones. Son Ya. 6 que tendrán ingreso diferido, Ya. es decir, 6 que van a ingresar unos días después. ¿Cuánto? Unos días después, máximo, depende de cada una de ellas, pero Ya. la que se demora más son 6 días después. 6 Es días. decir, Ya. el día lunes 11. Ya, perfecto. ¿Ya? O sea, una semana. Y esto es muy importante. No altera los aprendizajes de los niños, porque lo que se hace es ajustar el calendario escolar, y si se partió una semana después, se termina una semana después. Ah, perfecto, ya. O sea, no hay menos tiempo de clases para los estudiantes. Eso es súper importante. Ya. ¿Ya? Y hay otro subconjunto que va a tener media jornada. Es decir, van a partir con las escuelas, con las 46 que están sin problema, ¿Ya? pero van a tener media jornada porque van a trabajar en la mañana con los niños y en las tardes obras de mantenimiento, porque son obras menores que no tienen mayor impacto en el funcionamiento cotidiano entonces de la no pueden escuela. tener la jornada completa Entonces, para que avancen los trabajos. es principalmente para que puedan terminar los trabajos cuanto antes. ¿Y qué pasó que no se logró? ¿Por qué? Porque lo que pinta usted es un panorama más o menos aceptable, pero esto para el Colegio de Profesores Nacional y para el Colegio de Profesores Local no es verdad, no es cierto, y es tan grave que hay 3 dirigentes en huelga de hambre. Mira, yo creo que la complejidad que tiene el debate de Atacama está esencialmente vinculado al hecho de que por mucho tiempo Atacama no tuvo un esfuerzo orgánico por mejorar las condiciones de infraestructura de las escuelas. Y cuando digo eso, es mucho antes de que existiera el servicio local. El servicio local es relativamente reciente, son 2020, 2021 el servicio local, es decir, lleva pocos años. Esto es a desde cargo. antes de la municipalidad. Mira, el día viernes, jueves y viernes, estuvo la Comisión de Educación del Senado en Atacama, encabezada por su presidente, José García Ruminó, que ha sido un colaborador tremendo en este proceso. Y lo que decían es, esta crisis viene a lo menos del 2015, cuando vienen los aluviones, cuando ocurrieron algunos Claro. hechos de catástrofes naturales, que obviamente deterioraron la infraestructura, que entró barro por todos lados. Eso en fin, nunca se recuperó. y que no hubo un esfuerzo sistemático por recuperar. Entonces, claro, tú ves las escuelas, son escuelas relativamente nuevas, de fines de los 90, la primera década del 2000, pero claro, tienen problemas en los enchufes, tienen problemas en las ventanas. Por ejemplo, fue una escuela donde la ventana no se podía abrir porque se abría hacia afuera y había protector de seguridad, estas mallas de Ya. protección. Entonces, claro, eso se reemplaza, que lo que estaban haciendo en ese minuto, por una ventana que se corre lateralmente, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, la pregunta es, está bien, hagámonos cargo de resolver esto que por años no se resolvió. Lo que se ha avanzado en este último mes con la llegada de Cecilia Brito, que es la directora ejecutiva suplente, es increíble, o sea, es lo que no se había hecho por mucho tiempo. Pero la pregunta es si eso es razón suficiente como para detener el proceso educativo de todos los niños de la región. Ya, pero ¿qué es? Yo creo que no. Esto No, yo creo que no. Ya, por eso, pero ¿qué es entonces? ¿Esto es su desde los...? Porque están en huelga de hambre, o sea, no es que...
Eso es lo más llamativo. Y bueno, iban a votar un paro. Digamos. Eso es lo más llamativo. Yo ya hago un llamado a los dirigentes que están en huelga de hambre que lo depongan. O sea, primero, nadie quiere que las personas arriesguen su integridad física y su vida. Pero sobre todo porque cuando termina la sesión del día viernes, terminó en un muy buen tono. Terminó con una propuesta que nosotros hicimos de trabajar durante ese mismo día en develar finalmente la planificación, las cifras. Mira, Iván, si aquí uno puede comprender que a veces las comunidades se enervan cuando hay falta de voluntad. Pero nosotros el día miércoles firmamos un acuerdo que veníamos trabajando ya anteriormente con el gobierno regional, un acuerdo por distintos instrumentos de inversión en el territorio, no solamente para el servicio local de Atacama, sino también para el de Huasco, que es el vecino y que funciona bien, por más de 300.000 millones de pesos. Es una inversión que no tiene precedente. ¿Que se va a materializar cuándo? Se debería firmar durante la próxima semana el convenio de programación específico de Atacama, que representa 25.000 millones de pesos para proyectos que ya están identificados. Y luego tiene otra parte que es trabajar en la elaboración de los demás proyectos que constituyen el total de la cartera. Pero que van a tener este financiamiento asegurado. Por supuesto, y es un financiamiento 50-50. Ya, pero ¿cómo explica usted? Usted dice, el GORE. Esto es una buena noticia, esto terminó en buen tono, pero yo no sé si en la reunión estaba Yariel Ardiles, que es el presidente del Comunal Copiapó, del Colegio de Profesores, que es una de las huelguistas de hambre, y que dice acá, hoy día en una nota del Mercurio, de Alejandro Núñez, dice, no hizo, el ministro, por usted, no hizo nada. El nuevo documento, el calendario escolar que sacó la autoridad sobre el retorno a clase no tiene ninguna relación con la realidad. No es tan buen tono. O sea, pero por lo que te digo, o sea, la reunión terminó con buen tono. Hubo un acuerdo al que se llegó con los senadores, estaban los dirigentes del Colegio de Profesores allí, todos terminaron bien sorprendidos por la decisión que tomaron los dirigentes de irse a huelga de hambre. Eso es una realidad. Y solo nos queda seguir trabajando. En su opinión, en su mirada, ¿qué pasa? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué está enervado ese gremio? Tanto que va a votar otro paro, que sería el tercero. Sí, mira, yo creo que detrás de esto, como te decía, está la acumulación de rabia, de descontento por mucho tiempo de abandono, que es una realidad. Pero hoy día lo principal es retornar a clase y reconocer que no podemos arrastrar a todo el sistema educativo al menos de esas 5 comunas de la región a una debacle como sería nuevamente tener paralización y nuevamente someter a pérdida de aprendizaje a los estudiantes. Hay una declaración que se dio en algún minuto por parte de uno de los dirigentes que yo no la comparto, y es que decía, no podemos perder el tiempo que sacrificamos a los estudiantes, algo así, o sea, reconociendo que hubo un sacrificio de los estudiantes por la movilización. Asumiendo que tiene un costo. Y yo creo que es demasiado adultocentrista toda esta discusión, porque, claro, yo quisiera que las escuelas en Chile fuesen mucho mejores de lo que son, y estamos trabajando en una política nacional de infraestructura, pero eso no significa que tenga que paralizar el sistema educativo y la posibilidad de desarrollo de los estudiantes y de todo lo que ello implica. Incluso, no solamente porque uno tiende a mirar esto solo desde la perspectiva de la escuela, pero si los niños no van a clase, la economía también se detiene, el transporte público deja de recibir ingresos, los negocios que están en la... acá hay una serie de consecuencias que son tremendas y que no podemos dejar de observar. El año pasado se habló de que había familias, a propósito de gastos, digamos, que había familias que estaban solucionando el problema de la educación con clases particulares, de los mismos profesores que estaban, o algunos de los cuales estaban en paro, digamos. Bueno, efectivamente, eso a mí no me consta, pero si las señoras y las personas lo señalan como experiencia propia, uno no tiene por qué ponerlo en duda, digamos. Y lo que sería muy lamentable, porque, bueno... pero es medio escandaloso también, ¿no? Sí, claro, es complejo, porque... Para eso los trabajadores de la educación tienen un sueldo que se paga por parte del Estado a través de las subvenciones que se transfieren por las clases. Y que a todo esto, después del paro de 83 días, se les pagaron, ¿no? Están pagadas, sin embargo, salió un pronunciamiento de la Contraloría, que esto fue parte de las consultas ciudadanas que hubo, y obviamente el servicio local en su minuto hizo la consulta, y la Contraloría lo que dijo fue que debe hacerse los descuentos o la devolución de los recursos que se pagaron, que no debían haberse pagado debido a que no hubo recuperación de clase. ¿Y la instrucción para el servicio local es que haga esa...? No, o sea, el servicio local, como todo, esto no es debatible, esto es una realidad jurídica y administrativa. Está obligado. Está obligado, como cualquier funcionario público, está obligado a cumplir con los pronunciamientos y dictámenes de la Contraloría. Aunque eso provoque otro paro. Es más, la Contraloría ni siquiera hace un dictamen sobre esto. La Contraloría recuerda dictámenes previos y recuerda que si no toman las medidas puede tener sanciones administrativas. Y si hubiera un paro ahora, si hubiera un nuevo paro, también tendría que ser... con descuento y sin pago. Claro, es la realidad jurídica que emerge a partir de esto. Ahora, esto la directora ejecutiva se lo informó a los dirigentes. Yo espero que decir esto no signifique sorpresa, porque efectivamente la directora ejecutiva, y yo le pregunté estos días que estuve allá,
lo conversó con los dirigentes. Y yo espero que obviamente esto ya esté internalizado como parte de lo que ocurre en estas circunstancias. Entonces, sobre todo porque hay una metodología, Iván, yo creo que esto es súper importante. A ver. Cuando hay movilizaciones dentro del año escolar, luego viene la recalendarización, que es un poco lo que te explicaba de correr una semana al inicio, ¿no? Claro, se corre una semana. Mientras estén los tiempos dentro del año escolar para reprogramar y recuperar lo que se perdió, debería poder resolverse el pago de la subvención por un lado y también de las remuneraciones por otro. Pero cuando el tiempo se excede y ya no hay espacio, que fue y lo que no hay pasó el segundo recuperación, semestre del año pasado. Exactamente, y el tema tiene que ver con eso. Entonces, no es un tema de voluntad, es un tema de que la ley mandata. O sea, no se pagan subvenciones tampoco al servicio local por los niños que no fueron a clases todo ese tiempo. O sea, tampoco hay plata, digamos. Exactamente. Para pagar nada. Ya, entonces, la situación es, en su opinión, el martes, ¿los niños van a ir a clase? Eso es lo que nosotros estamos trabajando para que los niños comiencen las clases de manera regular en 46 de los 60 establecimientos educacionales, y la diferencia de los niños que van a entrar en clases durante media jornada mientras dura en las intervenciones en otro subconjunto, y en 6 establecimientos educacionales el ingreso va a estar diferido para los días posteriores con un tope del 11 de marzo para el término de las intervenciones. ¿No se justifica el paro ni la huelga de hambre? Yo creo que no. Y yo llamaría a los dirigentes, obviamente la decisión es de ellos, pero yo llamaría a reevaluar esa medida porque creo que la voluntad, las medidas, decir que no se ha hecho nada no es real, y muchos lo reconocen en off, obviamente, pero no te lo dicen en lo público ni en la entrevista. Pero reconocer que no se ha hecho nada es parte de lo que no es real. Aquí se ha avanzado mucho con una directora ejecutiva que pudimos nombrar recién a fines de enero, porque antes no teníamos la herramienta legal para hacerlo, lo logramos hacer, y lo que ha avanzado Cecilia Brito, que es la directora ejecutiva en este tiempo, es increíble, y yo quiero pensar que con la colaboración del resto y con la capacidad que ella ha demostrado, ordenando un servicio local, lo que puede ocurrir en Atacama con los convenios que firmamos con el GOR, es decir, con la colaboración de todos los actores, podría ser algo muy positivo para el territorio, y yo espero que este 2024 esté marcado más por eso que por el conflicto. ¿Los colegios que usted vio están en condiciones de...? Sí, y además la subsecretaria, el día que estuvimos nosotros en la comisión, decidimos, bueno, estuve yo en la comisión con el director ejecutivo de la ADEP y la directora del servicio, también el de Huasco, y la subsecretaria Claudia Lagos y Alejandra Raetia estuvieron recorriendo con los equipos las escuelas para hacer fiscalización, fueron a todas las escuelas, también las que están mal, y a partir de eso tenemos un diagnóstico que por cierto no compartimos respecto a lo que mira el Colegio de Profesores, pero hay que seguir trabajando. Lo principal es no perder jamás la voluntad de seguir trabajando. A propósito de la inversión en educación pública, de la plata que necesitamos invertir para que se solucionen algunos de los tantos problemas que hay en educación, está este debate que abrió la alcaldesa Karina Delfino, que es una connotadísima dirigente de la época de los pingüinos, digamos, respecto de el fin de la selección en los liceos emblemáticos y cómo ese fin de la selección terminó perjudicando a los liceos emblemáticos. ¿Qué piensa usted en ese debate? Mira, yo creo que lo primero que uno tiene que mirar son los datos basados, o sea, uno tiene que tomar decisiones basadas en evidencia, en datos, en información concreta. Yo lo conversé con la alcaldesa y ella me lo decía. Mira, uno más bien hablé desde exalumna, desde la mirada de exalumna. Tengo una muy buena relación y la mejor opinión de la alcaldesa Karina Delfino, con quien nos ha tocado compartir en distintos espacios y en distintos momentos. Y efectivamente, lo que yo puedo decir es que el sistema de admisión no ha hecho egresar a ningún estudiante del Instituto Nacional, por ejemplo, del Carmela Carvajal, y que haya rendido la prueba de admisión a la educación superior. O sea, el dato concreto es que los primeros estudiantes que ingresaron por sistema de admisión a estos liceos emblemáticos aún no salen de cuarto medio. Ya. Por lo tanto, uno mal podría inferir que los resultados de la prueba de admisión a la educación superior obedecen a el sistema de admisión. O sea, claro. ¿me explico? Sí, o sea, no han pasado 12 años. No han ocurrido todavía los tiempos para que egresen. Recién en el 2028, 2029 van a estar saliendo de cuarto medio esos estudiantes, lo que significa que recién ahí vamos a ver los resultados de estudiantes que ingresaron al Liceo Instituto Nacional o al Carmela Carvajal o al Liceo 1 y hayan rendido la prueba de admisión a la educación superior. Ahora, luego uno tiene que mirar... Eso desde el punto de vista del aprendizaje, por decirlo así. Eso desde el punto de vista de lo que significa el sistema de admisión
en relación a quienes entran a estudiar a esos liceos Claro. respecto a los resultados educativos. Exacto. Que es, Respecto al aprendizaje y a sus que es lo que se resultados. puso en duda, ¿no? O sea, si yo finalmente estoy diciendo, acá hay algunos, no me refiero solo a la... Porque esta discusión, Iván, también la dimos cuando tuvimos los resultados de la prueba de admisión a la educación superior a fines del 2023, inicio del 2024. Exacto. O sea, este es el día de la marmota, ¿no? Se nos repite el mismo debate que se nos dio hace un par de meses atrás. Ya, ok, ya. Entonces, lo que yo te quiero decir es, ningún estudiante del liceo emblemático aún ha salido del liceo emblemático En las habiendo ingresado por el sistema de admisión escolar. Exacto. En ya. consecuencia, yo no puedo inferir que el sistema de admisión escolar ha tenido una consecuencia negativa en los emblemáticos respecto a los resultados en las pruebas de admisión a la educación superior. En esa dimensión, claro. Por cierto que No se puede, no se puede, ya, no se puede Ahora, decir. luego uno tiene que discutir. O sea, si despejamos eso, uno dice, hagamos la discusión. Ahora, entre medio sí ha habido CIMSE. Por cierto que sí. Y O sea, ahí uno puede decir... Hay algunos y uno, datos. y uno tiene que mirar otros datos. Por ejemplo, ha habido CIMSA. También ha habido baja en la matrícula de esos establecimientos educacionales. Y uno tiene que mirar desde cuándo han empezado esos fenómenos a ocurrir. Y preceden Son de el antes de la sistema de reforma. admisión escolar, antes de la Son reforma. antes del 2015. Exacto. Entonces, ahí uno tiene que, por eso digo, yo estoy disponible a que discutamos, y se lo transmití también a distintos actores del mundo político, yo estoy disponible a que discutamos sobre admisión escolar. Yo creo que el sistema puede mejorar. Creo que hay varios supuestos que no están quizás totalmente abordados, pero también creo profundamente que Chile no puede retroceder en equidad, en acceso, en democracia, en elementos tan importantes, Iván, como el hecho de que realmente, genuinamente, sean las familias las que elijan la educación de su hijo. Acá hay otros fenómenos que tenemos que mirar complementariamente. Por ejemplo, tú te acuerdas, porque tú eres periodista y llevas mucho tiempo en televisión y en esta área. ¿Tú recuerdas que antes del sistema de admisión escolar no habían fila en la escuela para que anotara a su hijo y para inscribirlo? No, pues, Habían. había. Muchas, Claro. y eran de cuadra. Entonces, acá confundir que los problemas del sistema de admisión escolar tienen relación con la falta de cupos en una escuela es un error. Cuando yo ingresé al liceo donde terminé mi enseñanza media, yo entré en segundo medio ahí. ¿Ya? Pues yo hice primero medio en otro liceo. Postulamos cientos de estudiantes a el Liceo Eduardo Labarra, que es un liceo bien destacado en Valparaíso, público. Quedamos 2. Hubo solo 2 estudiantes que ingresaron a segundo medio en ese año. Claro, porque se producen muy pocos cupos. Porque son pocos cupos y Claro. son muchas personas tratando de entrar al mismo lugar. Entonces, acá hay que ordenar otro tipo de cosas, como por ejemplo, generar proyectos de innovación, mejoramiento permanente de la calidad de la educación, tener proyectos de excelencia, discutir entonces sobre cómo mejoramos los liceos bicentenarios, cómo mejoramos los mismos emblemáticos. Entonces, nosotros tomamos un compromiso con la Comisión de Educación del Senado en el marco de la discusión presupuestaria y tenemos que elaborar un plan. De hecho, se está trabajando ya por parte de la División de Educación General un plan para mejorar los liceos emblemáticos, eso es parte de los compromisos. Entonces, aquí hay que ver otra serie de conjuntos de temas. Y por otro lado, discutir la construcción de nuevas capacidades de matrícula en el sistema educativo, que también es un problema que responde finalmente a este problema de la demanda insatisfecha, ¿no? Ya, es que una cosa es el sistema de admisión, donde evidentemente, bueno, se ha especulado mucho, se ha caricaturizado también mucho, Sí. lo de la tómbola, en fin, ya, y por supuesto siempre en el tercer intento hay muchos papás que tienen problemas, digamos, pues se están quedando sin cupo para sus hijos y es una cuestión muy fundamental. Eso es una cosa. Lo otro que subyace es cuál es el abandono que ha habido, si es que ha habido un abandono de los liceos emblemáticos que empiezan a tener estos problemas que se han ido incrementando, que usted dice son anteriores al 2015, que es la baja matrícula y malos resultados. Por eso. O peores resultados. Y por eso es que la respuesta que acordamos con la oposición en este protocolo que hicimos en el marco de la discusión del presupuesto 2024 es que el Ministerio tiene que presentar un plan específico para el fortalecimiento de los liceos emblemáticos. Además de que incrementamos los liceos bicentenarios como proyectos de excelencia. O sea, no hay se lo pregunto de otra manera, no hay un prurito, no hay una postura anti-liceos emblemáticos, De ¿no? ninguna para que manera. todos los liceos sean iguales. Iván, o sea, a ver, mira, una cosa Una es que postura uno... antimérito. Usted sabe a lo que Sí, me no, refiero sí, lo entiendo en la perfecto. discusión ideológica. Lo entiendo perfecto. Una postura que rechaza el mérito como una cuestión del producto del esfuerzo, sino que más bien la sitúa como... Yo no sé, yo al menos nunca he tenido una opinión
respecto a estar en contra del mérito. Todo lo contrario, creo que el mérito es muy importante. Lo digo siendo una persona que estudió toda su vida en la educación pública, en escuela con letra y número, en el cerro donde nací en Valparaíso. Y que seguramente gana el Liceo Eduardo Labarra, no por suerte, sino que por nota. mérito. Si el Liceo Eduardo Labarra, ¿cómo seleccionaba en ese época? Por nota. Por el promedio de notas con la que uno venía del liceo de origen. Entonces, efectivamente, aquí nadie está en contra del mérito. Efectivamente, hay un reconocimiento del valor histórico que han tenido los establecimientos emblemáticos, ¿no? El Instituto Nacional, Carmena Carvajal y muchos otros que también en regiones existen y que son, claro, emblemáticos en el contexto de su realidad local, ¿no? Otra cosa es que nosotros incentivemos la selección en el sentido de discriminar, en el sentido de darle la facultad arbitraria a los sostenedores de poder elegir quién entra y quién no. O sea, mira, cosas que pasaban antes Pero yo lo vi como estudiante. ¿Discriminar por nota es arbitrario? No, por eso digo que son cosas distintas. Ya. Y luego pero sí ocurrían otras cosas como por ejemplo pedir los certificados de matrimonio de los papás. Sí, claro. Como por ejemplo de hacer a los niños ir a las pruebas de acceso que hacían en su minuto con los uniformes de las escuelas donde venían. Cosas que son lisa y llanamente inaceptables hoy día. Entonces, yo creo que hay que poner el foco en lo principal. Yo estoy disponible a que miremos, basado en evidencia, cómo podemos abordar mejoras al sistema de admisión escolar. Si llegamos a un acuerdo, presentemos una ley corta, legislémosla rápida. Oiga, a propósito del apoyo a los emblemáticos, un señor que se llama Patricio Alex Farías manda una carta al Mercurio hoy día. Por el tema de las obras de construcción. Sí, dice que como están en las obras en construcción, Sí, lo que vi. los niños van a ir día por medio. Sí, lo vi. Y que el día que no van, tienen clases online, y ya sabemos el resultado de las clases online. Sí. Igual es grave, ¿no? Mira, esto es parte de la planificación que cada sostenedor tiene que hacer respecto a cómo enfrenta, digamos, el En año este caso escolar. es la Municipalidad de Santiago. En este caso la Municipalidad de Santiago. Yo conversé hoy día, en la actividad estaba el director de educación de la Municipalidad, don Rodrigo Rocco. Conversamos, me explicó algunas de las aristas de esta problemática, porque efectivamente están en obras de construcción. Mira, esto es re importante. Parte de las obras de mantenimiento que nosotros financiamos como Ministerio de Educación, el municipio de Santiago las destinó, por ejemplo, a sacar los pupitres que están anclados en las salas de clase. ¿Ya? O sea, en las salas de clase en el Instituto Nacional, los bancos están empotrados en el suelo, no se pueden mover, no se puede, si quieres trabajar en grupo, por ejemplo, no puedes hacerlo. Entonces, parte de la intervención es eso, mejorar baños, o sea, son mejoras en la infraestructura, eso es muy deseable, esta es la base del problema, por ejemplo, en Atacama. Pero claro, hay que buscar una forma, una planificación que sea adecuada para que todas las familias estén tranquilas, primero, de que los estudiantes están en un espacio de cuidado, como es la escuela, que estén recibiendo la mejor formación posible, y evidentemente hay que buscar alternativas. Vamos a conversar nosotros con el municipio de Santiago para discutir sobre esto. Otro tema, la implementación de los servicios locales. ¿Hay garantías de que no van a ocurrir los problemas como los de Atacama o como los de algunos otros de los servicios que ha tenido incluso algunos problemas de corrupción entre medio? Mira, sobre hechos de corrupción nunca hay garantía plena de que no se vuelvan a repetir. Si no, ya no habría corrupción. No digamos. somos ángeles, dice usted, claro. Lo que quiero decir es que la corrupción ocurre porque hay alguien que decide vulnerar la norma, digamos, y la norma se puede perfeccionar y siempre se puede volver a vulnerar. Uno aprende de estos temas, ¿no? Aprende y genera experiencia a partir de estos desafíos. Yo diría que el caso de Atacama, si bien es cierto, presenta algunos rasgos en otro par de servicios locales que pueden tener algunas situaciones también complicadas, sobre todo porque tienen directores ejecutivos con sumario, ¿no? Pero por razones distintas y con las profundidades de problemáticas distintas. No es la realidad de los 15 servicios locales que tenemos hoy día. Ya. En eso yo tengo una opinión absolutamente clara. Conversaba además con los propios directores ejecutivos de los distintos servicios locales. Creo que en Atacama quedó muy en evidencia además, porque estuvieron los dos directores de los dos servicios locales, la de Atacama, que es la interventora que nosotros nombramos hace poco más de un mes, y el director ejecutivo de Huasco, que es un director ejecutivo nombrado en el gobierno anterior. Y que ha funcionado bien. Y ha funcionado muy bien, está ordenado, tiene mucho espacio de mejora, sin duda. Se lo pregunto de otra manera, no es un problema sistémico, no es un problema del diseño. Sí, o sea, mira, a ver, yo quiero ser claro en esto. Una cosa es que la ley tiene que mejorar. Nuestro programa de gobierno, si tú lo lees, en este punto planteaba una reforma a la ley 21.040, porque evaluábamos que habían dificultades en los procesos de transición y de implementación de la ley. Y eso es algo que nosotros en el diagnóstico lo teníamos. Por eso se presentó un proyecto de ley el año pasado, en abril del año pasado,
que claro, no se ha discutido porque es un proyecto de ley que presenta debilidades en su diseño. Nosotros nos comprometimos a ingresar un proyecto de ley en diciembre. Que de hecho era parte de los compromisos para terminar con el paro de marzo en Atacama, ¿o no? Ese proyecto de ley. O sea, los cambios O sea, a la ley, de la a discusión del 20.040. año pasado a principios del año pasado. Exacto, esa. Entiendo que sí. Yo no, en ese tiempo era de subdere. veras que usted- Era subdere. Entonces, En otro cargo. estaba en otro rol. Entonces, luego nosotros tuvimos ahí, cuando llegamos, quisimos acelerar esto y presentarlo en diciembre. Pero nos dimos cuenta de que había un elemento muy importante que no estábamos considerando, o sea, que estaba considerado, pero en otro proyecto de ley, y decidimos meterlo acá, que tiene que ver con todo lo que pasa con los municipios en términos financieros, las deudas municipales, ¿Ya? que son un elemento muy importante del proceso de transición. O sea, mira, lo conversábamos en Atacama también. Cuando se traspasa el servicio local de Atacama, hay algunos hechos que ocurren antes del traspaso, Justo como por antes. ejemplo, alcaldes que se van detenidos por problemas de mal uso de recursos públicos, no solo los alcaldes, sino que equipos completos. Una comuna termina con administrador provisional, donde se le quita la escuela a los municipios. Entonces, el servicio local se traspasa con todos los problemas también. Claro, no se traspasa 0 Entonces, kilómetros. claro, la pregunta es qué se hace en el proceso de transición y cómo mejoramos eso previo al traspaso para que el servicio local asuma la escuela en mejores condiciones. Claro, ¿y quién paga la cuenta? Porque el alcalde que va a entregar... o Y la problemas alcaldesa estructurales va a que entregar, llevan décadas en desarrollo se le terminan traspasando y endosando al servicio local. Entonces, ahí es donde nosotros queremos mejorar los procesos de gobernanza, de transición, de articulación intersectorial, los recursos también vinculados a esto, sobre todo en recursos humanos, para mejorar las capacidades institucionales de los servicios y de la propia Dirección de Educación Pública, más que del Ministerio. Si lo que nosotros necesitamos es fortalecer la musculatura de aquellos que están en la base de la gestión educativa, Claro, que es que es el servicio local. el servicio local, claro. Y debe haber pocos incentivos para mejorar la infraestructura en los últimos años de administración. Entonces, una cosa es reconocer que hay que mejorar, otra cosa es reconocer algo que no es real, y es que está la embarrada con todos los servicios locales. Eso no es real. Y es verdad que hay casos en que alcaldes o alcaldesas, autoridades municipales o sostenedores han dejado contratos amarrados con aumentos de sueldo, con una situación financiera imposible. Sí, ocurrió desde el minuto uno. De hecho, en el caso de Coquimbo, la comuna de Coquimbo, el alcalde le entregó un aumento de remuneraciones a los trabajadores, a los asistentes de la educación en particular, previo al traspaso, digamos. Y eso es algo que es complejo. En el caso de Natales, por ejemplo, que es una de las comunas de la región de Magallanes, que se traspasaron ahora el 1 de enero de este año, se negoció también con los trabajadores que a partir del 1 de enero, es decir, del minuto en que se traspasa al servicio local, sus sueldos aumentarían. Es decir, se negocia un beneficio económico con efectos posteriores a que ellos dejen las escuelas. Entonces, esos son elementos muy complejos, Iván. ¿Y eso está corregido? No, eso Son los temas que estamos Es corrigiendo. parte de ese Sí, proyecto, claro. claro. Y por ejemplo, ahí discutimos la inoponibilidad de esos derechos. Entonces, claro, ¿cuál es la respuesta? Porque uno dice, ¿esto es legítimo? Claramente no es legítimo. Entonces, la gran discusión es, bueno, entonces, ¿vamos a eliminar el derecho? ¿Y le vamos a quitar esos derechos a los trabajadores? ¿Por qué? Si nadie obligó al empleador a entregárselo. Hubo una discusión, probablemente hubo una negociación en el marco de la negociación colectiva, porque son corporaciones municipales Claro. que pueden negociar colectivamente. Pero, claro. Nadie lo Sí, obligó. Pero el empleador tenía... Sí, pues nadie lo obligó. Sí, pero el empleador no tenía toda la legitimidad. Pues. No lo sé, pero lo cierto es que yo como empleador, si no tengo recursos para financiar un determinado beneficio, no puedo entregarlo. No. Por responsabilidad presupuestaria. Como mínimo. Por supuesto. Entonces, la discusión fue, ¿eliminamos el derecho o lo hacemos inoponible? ¿Qué significa que es inoponible? Que no lo paga el servicio. Lo paga el municipio en este caso. Ya. Entonces, claro, ¿cuál es el incentivo? Porque si no, lo otro nos lleva a la discusión con los gremios. Y no es justo que nosotros terminemos discutiendo con los gremios por decisiones que tomaron alcaldes que no han hecho una buena gestión Y que no eran responsables. y que no se hacen responsables Oye, posteriormente. A propósito, ministro, de cosas que hay que financiar. Estuvimos esta semana estuvimos, ¿no? Sí, en Tele 13 Radio, Creo que fue el lunes o martes. el lunes o martes, y usted dijo que, a propósito del crédito con aval del Estado, que no se estaba buscando una solución de carácter universal, llamó harto la atención, y también llamó harto la atención que usted mismo dijo, yo pagué mi crédito y no hay ninguna solución prevista para la gente que pagó, digamos. Que es distinto a lo que el gobierno había dicho antes, digamos. Mira, esto no es nuevo, ¿ah? O sea, ¿Me va a decir anteriormente... que el día de la marmota de nuevo? No. Ah, ya. Muy buena película, por lo menos. Muy buena película. Bill Murray, hay que verla. Pero no, mira, sobre lo del CAE, yo diría,
que han habido ya pronunciamientos, tanto del ministro Marcel como del ministro Álvaro Elizalde, por ejemplo, que han señalado, de hecho, que el marco de la realidad nos obliga a mirar el debate del CAE en una perspectiva en la que los principios orientadores sean lo fundamental en la discusión. ¿Cuáles son los principios? Primero, la justicia. Segundo, la progresividad, es decir, que esto no sea algo igual para todos, porque no todos tienen las mismas necesidades ni las mismas problemas. O sea, cuando hablamos de deudores CAE podemos hablar de personas que están tituladas trabajando a personas que no pudieron terminar su estudio y no son profesionales siquiera. Que se llaman desertores. Los desertores. Entonces hay un amplio margen entre medio. Tenemos que entonces operar con justicia, con progresividad, pero también con responsabilidad fiscal. Y esto también es importante. De hecho, tu pregunta, ese día que estuvimos en la radio, ¿te acuerdas? Tenía relación principalmente por lo llamativo que era la cantidad de recursos que se están poniendo para sostener el CAE, ¿te acuerdas? Claro, porque el Estado estaba pagando 300 millones de dólares al en el último año, digamos, en el último año. Exacto. Entonces, porque el Estado es, como el nombre lo indica, es aval. Entonces, cuando un estudiante no paga, el Estado tiene que comprar los créditos a los bancos y eso es mucha plata. Hay muchos recursos emposados en activos, que son deudas que el Estado ha comprado, pero que no se están pagando. Por lo tanto, son compras que hace el Estado y quedan como activos en las cuentas del fisco, digamos. Entonces, en estricto rigor es plata que está teóricamente, pero no está. Y eso es un problema, y hay que corregirlo. O sea, es evidente que el CAE, más allá de lo que uno piense de si es una demanda que viene del movimiento estudiantil o no, qué sé yo, lo cierto es que como política pública hay que mirarla. Es un problema. Y hay que mirarla porque, sobre todo, se está gastando muchos recursos y hay que darle racionalidad al uso de los recursos públicos, si no son infinitos. Y tenemos que hacerlo compatible con otras políticas públicas que se han legislado en materia de financiamiento estudiantil. Y esto no solamente respecto al CAE, también respecto al Fondo Solidario y también respecto a los créditos Corfo. Ahora, el presidente decía el otro día en el Consejo de Gabinete, le decía a ustedes, los ministros... Yo no estaba en Atacama. Bueno, pero... Sí, no, pero hago propio... Pero a usted y al resto de los ministros le decía, no es tiempo de promesas, sino de cumplir. ¿El CAE en qué categoría cae? En la categoría del cumplimiento. En la categoría del cumplimiento. De hecho, nosotros estamos trabajando, y esto es en serio, o sea, yo lo repito como cuña permanentemente porque me piden entrar en detalles del proyecto de ley y no puedo entrar en detalles del proyecto de ley. Pero no puedo entrar en detalles del proyecto de ley porque estamos en la iteración técnica de un tema súper complejo como es mirar el CAE en toda su extensión. Pero estamos trabajando en un proyecto de ley con el Ministerio de Hacienda y tenemos un timing, un deadline que fue autoimpuesto por el propio ministro Marcel en la discusión presupuestaria, que es el septiembre, que el inicio de la discusión presupuestaria del 2025, este año, que en definitiva es antes de septiembre de este año. Entonces hay una definición, sí, claro. A mí me llamó la atención, y quiero hacer un disclaimer a propósito de cosas que aparecen a veces en la prensa, pero salió una nota, no sé en qué medio, que decía que en la reunión que tuvimos con los partidos hace unas semanas atrás, que la convoqué yo, que yo la he hecho ya como 3 o 4 que hemos hecho, una regularidad, se había dicho que el CAE dejaba de estar en las prioridades del Mineduc. Ah, sí, lo leí, sí. Nunca se discutió eso. Lo que quiero decir es que eso no es real. En esa reunión se discutió inicio de año escolar 2024, situación de Atacama, se discutieron esos temas más políticos, no se discutió sobre la agenda legislativa del Ministerio de Educación. Por lo tanto, todo lo que se puede haber dicho respecto a eso no es real. Entre ellas, por ejemplo, que el CAE sale de la agenda. No, o sea, el CAE sigue estando en la agenda. Por supuesto, el presidente lo comprometió y está en la base del discurso de la cuenta presidencial. Oiga, otra cosa a propósito del presidente, lo voy a sacar del tema de educación. Quiero aludir a mi militancia del Partido Comunista. Sí, pues. Es que el presidente dijo el otro día en Twitter, ayer, digamos, en su reacción respecto del secuestro con homicidio de un ex militar venezolano, dijo que habló sobre el anticomunismo de la derecha, el anticomunismo de la oposición. Dijo que había un sentimiento anticomunista permanente, que estaba además insuflado por los medios de comunicación afines a la derecha. Una reacción que a algunos de la oposición les ha parecido, si no desconcertante, derechamente descuadrada, digamos. ¿Qué piensa usted de eso? Yo sé que estamos hablando de su jefe, pero... Sí, primero... el presidente emite la opinión y uno no comenta esas opiniones. Soy ministro de Estado. Lo que puedo decir es que cuando a mí me nombraron ministro de Educación, hubo una reacción muy enconada por parte de algunos miembros de la oposición, porque tampoco podemos generalizar. Aquí hay de todo, digamos. Yo tengo muy buena relación con parte de la oposición,
converso permanentemente, intentamos siempre construir puentes y por cierto que estoy disponible a tener esa relación con toda la oposición que esté disponible a eso, digamos. Pero hubo gente que me sacó la mugre, digamos, por ser nombrado ministro de Educación con una excusa que devela un poco ignorancia y también devela esto que tú señalas del anticomunismo, ¿no? Porque se dijo, no, que ahora van a enseñarle a los niños quizás qué cosas en las escuelas, los van a ideologizar. Oye, en Chile hay una institucionalidad del currículum, hay un Consejo Nacional de Educación que aprueba lo que el Ministerio le presenta. No depende de ustedes. No depende, el Ministerio no define el currículum y lo entrega y se hace. Tiene que ir a consulta al Consejo Nacional de Educación, que es un consejo variopinto, transversal políticamente, que lo preside precisamente Luz María Bach, es decana de Educación de la Universidad Mayor, o sea, alguien que no es necesariamente alguien afín al gobierno, con la que tenemos buena relación, ¿no? Al revés, mucha colaboración, pero hay una institucionalidad que opera. Lo que quiero decir es que entre la ignorancia y algo de anticomunismo se toman estos caminos en los que uno dice, ¿por qué estas críticas destempladas? ¿Por qué por el solo hecho de ser militante de un partido se genera esta discusión? Y cuando otras personas pueden ser de otros partidos, no se generan estas discusiones de esta forma. Se te puede criticar siempre. Ya, y en ese sentido, si usted dice, y yo quiero en esto ser enfático también, Iván, a ver, no toda crítica puede ser tildada de anticomunismo, yo eso no lo comparto. ya. Pero hay cosas que solo se justifican, o solo se comprenden más bien, por esta mirada media de guerra fría. Por la anteojera del anticomunismo, digamos. ¿Le parece peligroso el anticomunismo? Siempre. Y creo que cualquier anti-algo en democracia tiene que ser observado con mucha cautela. Yo creo que hay principios universales que ya la humanidad ha acordado y eso hay que resguardarlo. Sí, y lo otro que yo creo que también hay que mirar cuál es la historia. Yo soy profesor de historia. No puedo dejar de mirarlo esto con esa perspectiva. Según el comunista del Festival de Viña, según Luis Slimming, profesores de historia son todos comunistas. Eso es anticomunista, pero eso devela esa mirada. Ya, pero es un chiste de no, Slimming, yo sé, me reí mucho, por cierto, y además estoy de acuerdo con Slimming. Bueno, sí, me estaba pensando en mi facultad. Ya. El asunto es que, Iván, mira, cuando pasa algo, así que no sé, se quemó una micro, ¿qué es lo que dice la gente en común? Ya llegaron estos comunistas. Son los comunistas. O sea, siempre que pasa algo así, son los comunistas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo entendemos eso que ya es cultural? ¿No? Y también lo entendemos en función de proteger la democracia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mira, yo no quiero andar en esto, porque seguramente van a salir hartos titulares, va a generar polémica. Lo principal acá es que tenemos que resguardar la capacidad de diálogo entre todos nosotros. Y yo al menos eso lo he hecho, he intentado hacerlo y lo voy a seguir haciendo porque en esto quiero ser como el padre Hurtado. Hay que seguir hasta que duela, digamos. Y el diálogo, la democracia no tiene límite. Y los problemas de la democracia se resuelven con más democracia de ninguna otra manera. Ahora, si los comunistas andan citando al padre Hurtado, ya estamos en otra... Hay comunistas católicos, por cierto. Yo partí con una pastoral juvenil. ¿Verdad? Sí. ¿Y ya era militante? En paralelo a ser militante de la Juventud Comunista. Oiga, no, se lo pregunto porque Javier Macaya, que estaba ahí en el bloque anterior, él considera también inaceptable el anticomunismo, pero al mismo tiempo sí sugiere que hay una preocupación porque hay determinados militantes comunistas que pueden tener acceso a una investigación en particular y, en fin, donde habría un conflicto por la simpatía del Partido Comunista hacia el gobierno venezolano. Mire, yo creo que hay que dejar que las instituciones funcionen, y más allá de las militancias de quienes constituyen esas instituciones, porque empezar a hacer esa observación específica nos puede hacer caer en eso, en el que yo comparto con Javier Macaya, es inaceptable, ¿no? Entonces, para que evitemos eso, en realidad, dejemos que las instituciones funcionen y hagan su trabajo. Porque uno nos pregunta cuál es la militancia de los jueces en determinados casos donde a lo mejor hay militantes de otros partidos de oposición involucrados, no sé, hay hartos donde mirar, digamos. No se lo pregunta, digamos. No se lo pregunta. Y no está bien que nos preguntemos, porque los poderes del Estado tienen institucionalidad, tienen formas de funcionamiento y hay que permitir que hagan su trabajo. Y a nosotros, sobre todo, como Ejecutivo, no nos corresponde opinar sobre lo que pasa en la justicia. Y, por cierto, el Parlamento tampoco debería estar orientando aquello. Y lo que sí me parece es que, vuelvo a este punto, los problemas de la democracia solo se resuelven con más diálogo y democracia, no con epítetos ni trasladarnos, digamos, de un lado a otro comentarios que lesionan la posibilidad de seguir conversando, que es lo que se pone en riesgo muchas veces con este tipo de situaciones. En ese sentido, la posición del Partido Comunista respecto al gobierno de Venezuela ha sido una posición de amplia simpatía, de defensa incluso.
Mira, yo creo que eso lo tiene que responder el partido. No me corresponde a mí como ministro de Estado responderlo. La posición de un ministro de Estado es la posición del gobierno. Y evidentemente Cancillería es la que traza esa línea de acción. Así que yo creo que ahí el presidente del partido y la secretaria general son los más indicados para responder a aquello. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, esta mañana, este mediodía ya en Mesa Central. Ministro, muchísimas gracias por la Gracias a ti, estar Iván. acá. Muchas gracias, de verdad. Estamos despidiendo casi esta edición de Mesa Central. Estamos en el 13, en simultáneo en Tele 13 Radio, en todas nuestras plataformas y también con nuestros auspiciadores. Y uno de ellos es Tepillé. Sí, Tepillé, el sistema de seguridad preventivo que mantiene a su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Tepillé es tecnología antidelincuencia, servicio de vigilancia tecnológica con audio disuasivo las 24 horas del día. Así que no sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. No grave robos, evítelos con Tepillé. Nos vamos, faltan segundos para que sean la 1 de la tarde. Imagen de la ciudad de Santiago, Costa